But their bad side is they'll destroy you. No one tells me. That's not true. Eight.
Muy cercano a, bueno, a vosotros. Siempre, ¿no? Yo siempre he visto pues que la formación está presente en nuestro día a día, ¿no? Entonces, años, pues yo me he orientado más hacia la parte digital, ¿vale? Y bueno, pues ahora pues la verdad es que estoy pues disfrutando.
Hola. Uh, Si se sientan las autoridades, empezamos. Buenos días. Bueno, yo no sé, como sabéis habitualmente, mi ponencia es la mejor. Yo lo digo siempre porque al final es verdad. También es verdad que no sé por qué esta ponencia genera una expectativa que, no sé, de performance o de algo así, que bueno, en fin, haremos lo que podamos. No obstante, sí que es verdad que voy a presentar al ponente, a Francisco Rabadán.
Ya que lo conocemos, yo le doy las gracias anticipadamente porque siempre colabora con nosotros. Francisco Rabadán, que le llamamos Curro, los amigos, y yo creo que a nivel de trabajo también. Entra en KPMG en el año, me suena, ¿no? En 89. el 89, porque entramos más o menos en el mismo año y en la misma época. En el año 89 es nombrado socio en el 2000, en el 2002. En este momento es socio responsable de Assurance y también es socio responsable de lo que se llama pricing, o sea, lo que es el money. Este señor es el que controla los dineros, no los honorarios, ¿no? Con un comité que tiene en KPMG. Bueno, es miembro de la Junta Directiva de Censores Jurados y es un buen amigo. Yo, la expectativa que os doy, de verdad que ha hecho una ponencia, él dice, bueno, modestamente no, pero dice que no es tanto así, que le tiene mucho respeto. Yo creo que sí que hay que tener respeto a estas cosas, independientemente del chascarrillo que podamos tener. Y yo, como dije que iba a decir una palabra y la voy a decir, hemos preparado esta ponencia con mucho cariño. Sí, porque me decía, a ver cómo dice lo de cariño. Pues sí, la hemos preparado realmente con mucho cariño. Hemos estado durante un tiempo preparándola y creo que el tema es un tema importante. Yo, por lo menos profesionalmente, si a las Big Four les afecta, Big Four o Big Ten les afecta estos temas, ya estamos más abajo, nos afectan los despachos pequeños y medianos, que es el tema el tema de los cumplimientos de la ley de morosidad. Vale, simplemente os digo una cosa, no es un tema del precio medio, o digo el periodo medio de pago, que es muy diferente, que eso lo tenemos todos en cuenta porque en la nota de las cuentas anuales es obligatorio. No ese es el tema que vamos a tratar. Y Curro, pues en ese aspecto, que ya le voy a pasar la palabra porque ya en todo caso me callo, lo va a exponer y yo creo que además, aparte de la exposición, yo me imagino que la documentación va a estar en posesión de todos y es más que una ponencia, es una guía lo que ha hecho, una guía que nos va a ayudar a todos. Le doy las gracias, a su vez también le doy las gracias a vosotros, a los asistentes y sin más, Muy bien. Bueno, el escenario es tuyo. Fenomenal. Bueno, pues buenos días a todos y lo primero agradecer a Ángel la introducción y al comité organizador el haberme invitado de nuevo para hablar sobre este tema que, como bien decía Ángel, al menos en KPMG es trending topic, es decir, posiblemente es de los temas de los que más estamos hablando este año y de los que más dudas hay, más solicitudes por parte de los clientes hay, y pensamos que por tanto, cuando Ángel me propuso el hablar sobre este tema, me pareció que era algo que tiene mucho sentido. O sea, no es algo etéreo, sino que vamos a hablar de un problema concreto y de cómo, vamos, un problema, no, un requerimiento que tiene la norma y cómo estamos enfocándola y qué es lo que pide la norma y cómo lo estamos tratando, en nuestro caso en KPMG, que también os digo, mucho de lo que vamos a ver hoy parte de la guía del Instituto de Censores, la guía revisada de octubre del 23, donde ya de alguna manera aterriza la diferente evolución, como luego veremos, que ha ido sufriendo este tema sobre el plazo legal de pago y demás. Bueno, por centrar un poquito dónde estamos, ¿no? Es decir, estamos a nivel macroeconómico, digamos así, pues nos encontramos con el problema de la guerra de Ucrania, impactos en un montón de costes, un montón de novedades desde el punto de vista cambios normativos, etcétera, y entre ellos pues se empieza a ver todos los problemas que hay con los pagos, se empieza a ver que hay problemas de pagos, y en España se lanza la ley de morosidad como parecía que iba a ser una solución a los problemas de impagos con el fin de asegurarse que las compañías pagaban en el plazo legal, pagaban en un plazo y que si recordáis, la ley de morosidad del 2004 incluso contemplaba que aquellos que no pagaran en plazo pues irían a una especie de lista de empresas morosas con el fin de que todo el mundo fuera consciente de dónde había un problema o con qué empresas podías tener un problema de pago con el fin de asegurarte o trabajar o saber que podías tener un problema con el pago. Pero es verdad que esa ley, mi interpretación es que no acaba de funcionar, ¿no? Entonces,
Esa es la ley que introduce el concepto de periodo medio de pago, que luego el ICAC determina en cuentas anuales cómo hay que hacer el periodo medio de pago. En la resolución del ICAC, si recordáis, se establece cómo se calcula el periodo medio de pago, distinguir entre facturas cobradas, no cobradas en plazo y de alguna manera sacar un periodo medio de pago, comparándolo con lo que era el plazo legal de pago que también contempla la ley, como luego veremos, ¿no? La ley de morosidad ya contemplaba que el plazo legal de pago son 30 días, ¿sí? como definición. Luego veremos también un poquito qué variaciones hay sobre este plazo. Pero como da la sensación que la ley de morosidad no acaba de cuajar, pues en la ley del año 22 sobre creación y crecimiento de empresas introduce la novedad que luego veremos de que aquellas empresas que pidan una subvención superior a 30.000 euros tienen que retratarse. Y como una condición, además del resto de condiciones para poder cobrar una subvención, pues aparece que tienes que acreditar que cumples y que al menos el 90%, iremos viendo luego cómo va evolucionando también esta interpretación de las facturas, se han pagado dentro del plazo legal de pago. Con lo que parece que la ley de subvenciones, de alguna manera, trata de meterle una marcha más al problema que hay, o una velocidad más al problema que hay con la morosidad, y al menos asegura que los que cobren una subvención, que paguen en plazo, ¿no? Hablar del periodo medio de pago, ¿cómo nos impacta? En el informe del auditor, pues nos piden más desgloses en las cuentas. Si recordáis, la nota de periodo medio de pago ha ido evolucionando. Empezó siendo una nota simple y ahora pues ya tenemos que meter el periodo medio de pago, hay que meter las facturas que están pagadas antes o después del plazo legal, etcétera. Es decir, que hay más desglose y por tanto más trabajo que tenemos que hacer nosotros como auditores. Y luego pues también, pues además del periodo medio de pago, surgen un montón de informes, cada día tenemos nuevos informes sobre consumidores electrointensivos o gasintensivos, los informes que hay en Galicia del sector pesquero, que pide la Junta, etcétera. Es decir, que a nosotros nos van inundando cada mes de más informes, de más complicación o de más trabajo. Aquí hemos preparado una especie en la slide lo que dice, bueno, ¿y nosotros qué pintamos en esto? Pues mira, pues cada vez hay más desgloses requeridos en las cuentas anuales a auditar. Todo esto, la nota, como decía, del periodo medio de pago cada vez es más complicada y hay que auditarla porque es parte de la memoria y nosotros como auditores tenemos que estar seguros que la información que se prepara allí es correcta, está bien capturada y que los datos que se incluyen en ella son los que tienen que ser. Los clientes creo que ahora van a empezar a mentalizarse de la importancia de cumplir con los plazos de pago, sobre todo los que cobran subvenciones, porque si no, en teoría no deberían cobrarlas. Hay también dudas. ¿Cuál es el periodo legal de pago? El periodo legal de pago son 30, son 60, pueden llegar a 90. También eso está escrito en la ley, ¿no? Y también la ley, la normativa actual de creación y crecimiento de empresas, la ley del 2002, sí que determina claramente cuál es el periodo legal de pago, ¿no? Multitud de organismos conceden ayudas, hay un montón de normativas, de nuevas líneas de ayuda a empresas, cada una de su padre y de su madre, y estamos siempre nosotros que tenemos que, al final, apoyar al cliente para que puedan recibir esa ayuda y confirmar o verificar que cumple los requisitos que pide cada regulador o cada emisor de subvenciones. Hay dudas también sobre cuándo incumples o no incumples el pago, y esto me limita o no me limita el tema de subvenciones, acceso a subvenciones o justificación de subvenciones, que también afecta. Y por último, lo habréis sufrido igual que lo sufrimos nosotros, ¿no? Que hay muchas veces que hay convocatorias de ayudas donde piden informes que no están reglados, informes que en muchos casos no podemos ni emitir porque nos piden que firmemos cosas que como auditores no estamos en disposición de poder hacerlo, y nos encontramos pues que hay que gestionar al cliente porque el cliente dice, oye, si me piden esto no me lo puedes firmar, y en muchos casos pues también yo creo que hay que educar al cliente y decir, oye, pues tal y como está no lo podemos firmar. Plazo legal de pago. Una visión muy rápida, como decía Ángel, luego tenéis la presentación a vuestra disposición y obviamente yo también para aclarar cualquier duda que pueda haber. ¿Cómo va evolucionando la norma? Como decíamos, teníamos la ley de morosidad del año 2004, tenemos la ley de subvenciones del año 2002, es que lo veo desde aquí, pero como tengo mala vista ya, lo veo malamente, o del 2003, bueno, voy a coger aquí si no. Y en septiembre del 2022
En septiembre del 2022 se publica la ley de creación y crecimiento de empresas, ¿no? Y en esta ley se modifica el artículo 13.3 bis de la ley de subvenciones y ya habla de la necesidad de emitir un informe de procedimientos acordados para que las empresas que reciban subvenciones mayores a 30.000 euros tengan que justificar que cumplen con el plazo legal de pago. Como bien decía Ángel antes, lo que vamos a hablar no va de periodo medio de pago, va de plazo legal de pago. Se introduce este cambio en la Ley General de Subvenciones, que empieza a exigir que tenga que haber un informe de procedimientos acordados. En ese momento, lo que ocurre es que esta modificación del artículo 13 bis lo que no deja claro es cuánto tienes que cumplir, cuántas facturas tienen que cumplir, ¿eh? Si tienes que cumplir el 80, el 90 o el 100. Y aquí se aventura, que yo creo que ocurrió un poco de revuelo, el Ministerio de Comercio y Turismo, y lo que dice es que tienes que cumplir con el 100% de las facturas. La totalidad de las facturas tienen que estar pagadas en el periodo legal de pago. Por lo que te encuentras que es que esto es prácticamente imposible. De un día para otro te cambian el paso. Entonces los clientes empiezan, oye, pero entonces no voy a tener acceso a subvenciones porque es que no es imposible, ¿no? Entonces se corrige, entonces como se legisla en España, la ley del Real Decreto Ley el Real Decreto Ley 5 al 23, que es el que habla de la guerra de Ucrania, es el que habla del volcán de La Palma y demás, mete allí de rondón, corrige este artículo 13.3 bis y ya sí que dice que el importe de facturas que tienen que estar pagadas es el 90%. En este ínterin, el instituto ya había preparado una primera guía 55 sobre la guía 55 sobre cómo tratar el tema del plazo legal de pago, lo corrige, lo actualiza en julio del 23 y lo vuelve a corregir en octubre del 23 con el fin ya de dejar claro, por una parte, el trabajo se hace para asegurar que el 90% de las facturas tienen que estar pagadas en el plazo legal de pago, y lo vuelve a actualizar en el mes de octubre del 23 con alguna pequeña aclaración adicional, fundamentalmente alguna consideración sobre cuál es el plazo legal de pago, que luego veremos que es esto que comentábamos de 30 días, 60 días, 90 días, porque, como decíamos antes, hay veces, daba la sensación a veces que no estaba tan claro como se esperaba, ¿no? El Real Decreto Ley del 23 es el de la guerra de Ucrania, además ya aterriza cómo tiene que ser el informe de procedimientos acordados, qué trabajo hay que hacer, cómo hay que hacerlo, cuáles son plazos y demás. Es decir, de alguna manera ya permite entender a las empresas qué es lo que tienen que hacer. ¿Dónde nos afecta el plazo legal de pago? Pues nos afectan los desgloses en las cuentas anuales. Sobre esto hay una resolución del ICAC de enero del 2016, donde ya hablaba del periodo medio de pago, pero ya introduce también, o luego se modifica, para incluir también la necesidad en consultas posteriores de incluir todo el desglose necesario sobre cuál es el plazo legal de pago. Está la disposición de la ley, la disposición tercera de la ley 15/2010, que se modifica por la ley 18/22, donde se establece que hay que dar el desglose sobre el plazo legal de pago. Nos impacta a nosotros también como auditores, porque ya hay que emitir la posibilidad, como lo veremos, de emitir un certificado o tener que hacer unos procedimientos acordados para permitir que la empresa reciba subvenciones. Ley de morosidad, ¿cómo aplica esto? Es algo que entendemos que es mucho más legal y que deben ser las empresas las que tienen que tener una posición sobre si cumplen o no cumplen con la ley de morosidad. Y luego, además de, como también comentaremos más tarde, además del momento en el que solicitas una subvención, tienes que acreditar que pagas en el plazo legal de pago, el cliente, la empresa. Cuando nosotros hacemos un trabajo sobre cuenta justificativa, también la ley obliga a que nos aseguremos que las facturas se pagan en el plazo legal de pago. Con lo que hay un procedimiento nuevo que hay que incluir en las cuentas justificativas, luego lo repasaremos, sobre cómo tenemos que hacer el trabajo sobre cuenta justificativa, asegurándonos que la empresa ex post también ha cumplido con los pagos como establece la ley. Bueno, dos conceptos básicos sobre plazo legal de pago, antes de meternos ya en lo que es el trabajo que tenemos que
que hacer. Ámbito subjetivo, así lo distingue tanto la ley como lo analiza el instituto. Se habla de ámbito subjetivo y ámbito objetivo de la aplicación de la ley de morosidad. El subjetivo es sobre el sujeto, las personas obligadas a cumplir con la ley de morosidad, mientras que el objetivo habla de sobre qué tienes que cumplir la ley de morosidad. Bueno, pues la ley de morosidad establece que la ley aplica a todos los pagos efectuados como contraprestación en operaciones comerciales realizadas entre empresas, entendiéndose por empresa cualquier persona física o jurídica. Hay una serie en las diferentes consultas del ICAC o las resoluciones que emite el ICAC donde determina o desarrolla un poquito más cuáles son las empresas que tienen que desarrollar periodo medio de pago. Recordar, insisto, que la ley de morosidad solo hablaba de periodo medio de pago, no hablaba todavía de lo que vamos a hablar hoy, que es del plazo legal de pago. Pero sí que hay que relacionarlo porque hay muchos de los conceptos que vamos a tratar ahora que venían ya en la ley de morosidad. Define qué son empresas, el ICAC va aclarando que el desglose sobre el periodo medio de pago lo tienen que incluir las sociedades mercantiles y define cuáles son. Luego establece también en otra resolución que no tienen que incluir estos desgloses sobre el periodo medio de pago las entidades que no tienen ánimo de lucro. Luego aclara que las cooperativas sí que tienen que incluirlo. Bueno, total, va un poquito a poco centrando quiénes son los obligados a cumplir con la ley de morosidad a nivel de desglose, lo que al ICAC le afecta a nivel de desglose, ¿no? Y luego recordar que también la Ley General de Subvenciones, para solicitar subvenciones, el certificado sobre el periodo medio de pago lo solicita sobre las entidades con ánimo de lucro, porque las que no son entidades mercantiles, obviamente, pues no presentan cuentas anuales, por lo que no pueden incluir este periodo medio de pago, ¿no? Si nos vamos al ámbito objetivo, también la ley de morosidad dice que cuáles son los pagos que tienen que estar sujetos a la ley de morosidad y también los definen. Los pagos efectuados en contraprestación en las operaciones comerciales realizadas entre empresas, entendiendo por empresas físicas o jurídicas. A nivel de ley, insisto, el ICAC luego va por lo que aplica a las sociedades anónimas o a las sociedades mercantiles. Excluye los pagos efectuados en los pagos con consumidores, ahí no se mete la ley de morosidad, intereses relacionados con la legislación en materia de cheques, pagarés, toda la parte más financiera, y deudas que estén sometidas a procedimientos concursales. Evidentemente, si hay un procedimiento concursal no puedes pedir cumplir con una ley un periodo medio de pago, cumplir con una ley, porque ya está la cosa juzgada o juzgándose, ¿no? Y el ICAC, pues una vez más, va aclarando que entiende, aquí lo veis, ¿no? Por eso va aclarando que las deudas se refiere a deudas comerciales con proveedores nacionales e internacionales que estén sujetos a la normativa española. Habla también que la ley de morosidad ha de incluirse el periodo medio de pago, se tiene que considerar empresas del grupo y empresas del grupo, que luego veremos que ahora cuando sale el informe sobre procedimientos acordados no es necesario incluir a los del grupo, con lo que aquí tenemos a veces un poquito de cacao. Bueno, como veis, hay algunas resoluciones más del ICAC donde va desarrollando, volviendo a centrar algo más el tema. Y por último, pues lo que decía, ¿no? Todo lo que es embargos y demás, pues también salen de este análisis, ¿no? Ley de morosidad también regulaba el plazo legal de pago y decía que el plazo legal de pago son 30 días. En España son 30 días. Esto quedároslo en la cabeza porque luego tiene su relevancia, porque lo que establece la normativa de la Ley de Creación y Crecimiento de Empresas para ser beneficiario de una subvención hace referencia a que tienes que cumplir el plazo legal de pago, que son 30 días, y también dice, salvo que haya un acuerdo entre las partes, entre el cliente y el proveedor, que te permita llevarlo 30 días más, hasta 60 días, ¿vale? Con lo que, pero insisto, el plazo legal de pago en España, y así está definido en la ley, son 30 días, ¿vale? El ICAC establece a partir de cuándo hay que medir el plazo legal de pago, pues afortunadamente, porque esto era un dolor de cabeza, ya sabéis que hay empresas que facturan hoy pero ponen la factura con fecha hace 3 días para tratar de cobrar antes, tal, pues lo que decía la resolución del ICAC dice que por una parte, a falta de una evidencia superior sobre cuándo has recibido el bien o te han prestado el servicio
que tomemos la fecha de recepción de factura, con lo que de alguna manera no vale que yo te mande una factura hoy con fecha hace 2 meses para decir que incumples el pago, porque si yo puedo acreditar que tengo el sello de entrada de la factura y que yo la he recibido hoy, pues a partir de hoy empezamos a contar 30 días. Bueno, pues también se trata que evidentemente cuando hay medios electrónicos es una evidencia superior para justificar cuándo ha recibido la factura, ¿no? Y luego, como veis en el último apartado, y lo voy a leer casi literal, lo que dice es que si por algún motivo hay un plazo en base al cual, en base al cual tienes un periodo de prueba para ver si el bien está funcionando bien, en el caso que se haya comprado un activo o lo que sea, pues ese plazo de prueba, ese plazo de prueba, entendiéndose que normalmente son 30 días, debería añadirse al plazo legal de pago y, por tanto, parece que en algunos casos hay sentencias del Tribunal Supremo que llegan a decir que el plazo podría ampliarse hasta 90 días. Los 30 que tienes de prueba, los 30 de plazo legal de pago, y si además tuvieras un acuerdo con el proveedor en base al cual puede pagar en 60 días o hasta 60 días, 60 o 45, lo que sea, pues ese sería el plazo legal de pago. También decirlo en sentido contrario, el plazo legal de pago en España son 30 días, pero también podría ser menos si el acuerdo con el proveedor es que el plazo es inferior a 15 días. Para mí es importante, y nosotros estamos moviendo con los clientes, el que los acuerdos con los proveedores tienen que estar firmados. Si no, el plazo legal de pago son 30 días. Y ahora estamos hablando con nuestros clientes y diciéndoles, tened cuidado con este tema, aseguraos que tenéis firmados acuerdos con proveedores, porque si no, el plazo legal de pago son 30 días y lo que esté fuera de este plazo de 30 días sería un incumplimiento. Y podría darse el caso en el que el incumplimiento te lleve a tener que renunciar a cobrar una subvención. Bueno, pues vamos a lo que nos toca a nosotros como auditores, que es cumplimiento del plazo legal de pago, cuáles son los informes que nos piden. Como decía antes, la ley de creación y crecimiento la ley de creación y crecimiento de empresas corrige o le da una nueva redacción al artículo 13.3 bis de la Ley General de Subvenciones, donde dice, bueno, pues lo que veis en la pantalla, ¿no? Que a partir de 30.000 euros, para recibir subvenciones a partir de 30.000 euros, las personas físicas o jurídicas distintas de entidades de derecho público y que tengan ánimo de lucro deberán acreditar el cumplimiento de los plazos de pago que se establecen en la ley de morosidad. Una vez más, el plazo del pago, 30 días. Se establece un plazo para acreditarlo, que son 10 días hábiles desde que se le notifique una propuesta de resolución provisional al interesado que propone la concesión de la subvención. Y si por cualquier motivo, anoche me ocurrió con un cliente que yo tengo, pues que la resolución estaba prevista para que saliera dentro de un mes, salió ayer, les dan 5 días para acreditar que cumplen el plazo de pago y es imposible, es inviable que hagamos el trabajo. Y en este caso, pues lo que dice ya contemplaba esta situación la norma y lo que dice es, bueno, si no puedes hacerlo, acredita que estás haciéndolo. Entonces, en estos casos es importante, nosotros entendemos así, que la mejor acreditación es que hay una carta de encargo firmada con el cliente, donde dices, oye, este va a ser el trabajo y estará pues cuando esté. Pero de alguna manera estás en proceso de hacerlo, ¿no? Y esto lo contempla también la ley. Entonces, ¿cómo acreditamos que cumplimos o cómo acreditan las empresas que cumplen con el plazo legal de pago, ¿no? Lo que dice la norma es empresas que pueden presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, vale con un certificado que firme el órgano de administración de la compañía, ¿no? Recordar que aquí decimos también cuáles son las que pueden presentar, que seguro que lo sabéis perfectamente. Y las que no pueden acreditar, es decir, las que preparan la mayoría de nuestros clientes o de las sociedades en España, bueno, no la mayoría, las que no lo pueden acreditar, pueden acreditarlo o pueden hacerlo de dos maneras. O bien con un certificado que emite el auditor confirmando que la nota de la memoria en la que ya, como consecuencia de estos cambios, hay que incluir el plazo legal de pago, el porcentaje de facturas que están dentro o fuera del plazo legal de pago, pues si cumples con este simple certificado que el auditor transcribe lo que dice la nota de la memoria, sería suficiente. Y si no, pues en el momento que estés solicitando la ayuda o tengas la concesión de la ayuda, tienes que hacer un informe de procedimientos acordados del que hablaremos ahora.
Por lo que aquí hay tres formas de acreditar en función de tu tamaño. En el caso de que seas un auditor, perdón, que cumplas con que la nota mencione que cumples con la ley, con el plazo de pago, el plazo legal de pago, evidentemente, condiciones para emitir este certificado. La primera es que tienes que ser el auditor de la compañía. Es decir, lo lógico es que no tiene sentido que tú, que no seas el auditor de la compañía, estés acreditando que hay una nota de la memoria que ha auditado otro auditor en la que se diga que cumples. Evidentemente, de la nota de la memoria se desprende cumplimiento. No tendría sentido emitir un certificado en el que digas que de la nota de la memoria el cliente no cumple con el plazo legal de pago, porque no sé dónde va a ir con ese papel, ¿no? Y luego, pues que el informe de auditoría de las cuentas del año anterior tiene que estar ya en la calle, porque en el certificado hace referencia a esta situación. Es decir, hace referencia a que eres el auditor, que has emitido un informe con tal fecha, un informe favorable o desfavorable, lo que sea, y que la nota tal incluye lo que tiene que incluir respecto al plazo legal de pago, ¿no? Y Sí, me permite. Sí, claro. Lo digo por no perder un poco el hilo de una circunstancia, una duda, que es el tema de que una sociedad podía presentar PIG abreviada, sin embargo, presentó en el registro mercantil, depositó PIG normal. Desde el ministerio le dijeron que aunque pudiese presentar la abreviada, al presentar la normal, no podía, digamos, utilizar el procedimiento del certificado. Lo comento porque a mí me llamó la atención este tema, ¿no? Es decir, a pesar de que la sociedad sí puede presentar PIG abreviada, la presentó normal. Y en el momento que el ministerio, o en este caso incluso el consultor que intermediaba la subvención, le dijeron que no, que al presentar la normal, pues que al final que no podía optar por certificado. Lo Tenía comento, que- lo comento porque bueno, de hecho, lo que surgió con esto es decir, bueno, planifiquemos al final las cuentas anuales del año que viene, porque esto se va a mantener en el tiempo. Y oye, y también lo comentamos, también aprovecho que, claro, se certifica el tema de la nota de la memoria, pero ya veremos cuando es una declaración responsable, ¿no? Es decir, al final hay que cumplir, ¿no? Pero bueno, y discúlpame que te Nada, interrumpa, nada, pero creo nada. que estaba en el momento oportuno en lo de PIG abreviada y normal. No sé, Vale. me gustaría también, no sé si os ha dado o saber la opinión, porque A mí sabes que no ante me una ha decisión ocurrido. ministerial se puede presentar un recurso administrativo diciendo, oiga, A ver, yo puedo presentarla como sea, tal. la ley lo que dice, sí, el Real Decreto donde se establece cuáles son los casos en los que tienes que presentar certificación del órgano de administración o certificado, lo que te dicen es, pueden presentar certificación del órgano de administración las que cumplan condiciones para presentar cuentas anuales abreviadas, con lo que o tienes la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada. Si cumples, no sé si alguien puede interpretar que como presentaste cuentas normales ya has perdido ese derecho. Yo tengo dudas. Yo creo, tal y como dice la ley, pero vamos, no Claro, soy un yo tengo fiscalista. dudas que si hubiese sido un procedimiento administrativo, a lo mejor ante una decisión de ese tipo se hubiese ganado o no, pero bueno. El caso es que al final el cliente es el que la paga, ¿no? Sí, sí, está claro. Bueno, volviendo entonces, situación 1, informe especial, estamos hablando de empresas que presentan cuenta de pérdidas y ganancias, cuenta de pérdidas y ganancias normal, y que del informe, y que en las cuentas, en la nota de periodo medio de pago, incluye la información sobre el plazo legal de pago y se desprende cumplimiento, ¿vale? Pues en este caso, pues simplemente recordar pues, que emitimos el certificado del auditor, exclusivamente en ese certificado, única y exclusivamente para hacer referencia a que hay una nota en la memoria de la que se desprende que el plazo legal de pago se está cumpliendo. Evidentemente, por eso decía que como hace referencia a una nota de la memoria que tú has auditado, pues lo lógico es que seas el auditor el que firme este certificado, ¿no? Y en este caso, el informe especial tiene una validez hasta el año que viene, hasta que las cuentas del año siguiente entren en vigor, se emitan. Con lo que con un certificado acreditando esto, ya puede presentar. También hubo una duda al principio si por cada ayuda había que emitir un certificado o había que hacer un procedimiento acordado, y ya ha quedado claro que con un único procedimiento acordado o con un único certificado puedes ir con ese a todas las líneas de ayudas a las que te quieras presentar, ¿no? Con lo que, insisto, informe especial, certificado, tienes hasta que las siguientes cuentas anuales estén en la calle, puedes ir con él a pedir subvenciones, ¿no?
Desglose del plazo legal de pago en las cuentas anuales. La disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, que se modifica por la 18/2022, requiere a las sociedades mercantiles, a las que preparan cuentas anuales, que, además de incluir el plazo medio de pago, de acuerdo con lo que establece el ICAC, incluya la información sobre las facturas que están pagadas en plazo y fuera del plazo legal de pago, en número y en cantidad, ¿vale? Es decir, que ya sabéis que el desglose ahora obliga a hacer este trabajo sobre el número de facturas que ha pagado una compañía, cuántas se han pagado en plazo, menos de 30 días o menos de 60 si tienes un acuerdo posterior, y cuántas se han pagado fuera de este plazo, ¿vale? Con lo que, insisto, es importante que esta nota se audite con cariño. Voy a aprovechar yo también para decirlo de cariño. Se audite con cariño porque de aquí podemos... hay consecuencias, digámoslo así, más allá del entorno de la auditoría, ¿no? Y también es importante avisar a las compañías, como os decía antes, para que tengan en cuenta esto antes del cierre, porque si no, insisto que alguno se puede quedar sin la ayuda que necesita, ¿no? Como decíamos antes, el plazo legal de pago en España son 30 días, salvo que acuerden un periodo distinto, nunca superior a 60. Y anticiparos que hay una propuesta, ahora mismo hay una propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de la Comisión de Europa, donde están planteando, para atacar más la morosidad, que el plazo de pago se quede en 30 días y no hay extensiones, ¿no? Ayer terminaba, si no recuerdo mal, el plazo para que esta propuesta estaba sujeta todavía a observaciones y comentarios de los países o de los que quisieran opinar sobre ella. Ahora estará en proceso, pero es posible que nos encontremos que en breve, si esto prospera, pues que ya no haya 30 o 60, sino que todo el mundo tiene que ir plazo legal de pago 30 días. Insisto que por ahora está en propuesta, ¿no? Entonces, remarco en azul la relevancia que tiene asegurarnos del cumplimiento de estos plazos durante el ejercicio, y asegurarnos también que los acuerdos de pago están adecuadamente formalizados. Es decir, que hay que educar a las empresas que, como ya no estamos en un periodo medio, que esto es una media, y que comentábamos ayer, poníamos el ejemplo, una empresa que podemos decir su periodo medio de pago son 20 días, ¿vale? Pero son 20 días, imaginaos una empresa que tiene un gran proveedor, al que le tiene que pagar en un plazo muy corto de tiempo, pero luego tiene un montón de proveedores que les paga a 120 días. Posiblemente en el porcentaje, en el importe pagado, podrá decir que su periodo medio de pago es de 20 días. Pero si tú empiezas a ver cuántas facturas se pagan antes y después del periodo medio de pago, podrías encontrarte que su periodo legal de pago, su periodo de pago, no el medio, sino el que requiere la ayuda, es superior a los 30 o los 60 o al plazo que sea, ¿no? Con lo que es importante concienciar a las empresas que esto lo tienen que tener bien preparado para luego evitar problemas a la hora de pedir ayuda. Y nosotros también entender que tenemos una responsabilidad cuando auditamos esta nota, porque si la compañía cumple el plazo, vamos a certificar que lo cumple y que, por tanto, es beneficiaria o puede ser beneficiaria de la ayuda. Y luego recordar, aunque entiendo que esto va de suave, que al tratarse de un requerimiento legal, pues la omisión o una eventual omisión de este desglose supondría un incumplimiento y, por tanto, una salvedad en el informe de auditoría. Sobre esto, alguna duda que ha surgido, que es cuando dice la norma, cuando el nivel de cumplimiento de los plazos de pagos previstos en la ley sea igual o superior al 90%. Y la guía de actuación del instituto plantea la duda, ¿pero el 90% de qué? ¿Del volumen de facturas o del importe de las facturas o de ambos? Bueno, el instituto lo que acaba diciendo, en una decisión más bien salomónica, que, oye, si esto no está claro en la ley, pues la decisión la tendrá que tomar el órgano concedente de la ayuda. No vamos a entrar nosotros a decir si cumples en el importe o si incumples en el número de facturas. Tú dirás lo que hay en las cuentas y que el que te vaya a dar la ayuda, el funcionario que te vaya a dar la ayuda, pues que decida si cumples con una o con la otra o ambas,
para ser beneficiario de la ayuda. Parecería más lógico el volumen, ¿no? Perdón, Que parecería más lógico el volumen. pero No, aquí ya, no hay pero lógica. bueno, Aquí no hay parecía lógica. más lógico por el número de facturas. Bueno, pero en el caso que te Es lo que decía. decías tú, un proveedor y sin embargo luego tienes un montón Claro. de facturas pequeñas. Pues ya. Este es el modelo de certificado que sugiere el instituto. Insisto que es un certificado genérico y lo que hace referencia es que hablando de la sociedad XYZ, pues que el auditor XXX ha sido el auditor de las cuentas sobre los que expresaron una opinión favorable y que certifican que en las cuentas, en tal nota, pues aparece el tema del certificado, ¿no? Vale, entonces con esto, la parte, yo creo que esta es la más sencilla. Esto es simplemente transcribir la nota. Con esto lo que sería la situación 1, cuando alguien cumple, pues con esto terminaríamos, ¿no? Vámonos al segundo caso, que es, ¿qué ocurre si de la nota se desprende que no cumples? Que por tanto tu plazo legal de pago es superior a 30 y no puedes acreditar que tienes acuerdos con los proveedores para llegar a 60 o que definitivamente tu plazo legal de pago son 85 días porque no puedes pagar antes, ¿no? Pues lo que hay que emitir es el informe de procedimientos acordados, ¿no? Informe de procedimientos acordados que, a diferencia del anterior, tiene una validez de 6 meses. Sabéis que ahora lo veremos. El informe de procedimientos acordados se hace sobre una fecha de corte, a un día concreto. Lo que se verifica es que ese día la sociedad cumple el plazo legal de pago. Y este plazo te lo permiten, este informe te vale durante 6 meses. Durante los 6 meses habría que emitir un nuevo informe. Bueno, lo que te pide el artículo que desarrolla la Ley General de Subvenciones sobre cómo tiene que ser este informe de procedimientos acordados se realiza sobre una declaración o un documento que prepara la compañía, el detalle de las facturas que forman parte de su deuda en un momento determinado y cuáles están excedidas o no del plazo legal de pago. La propia ley excluye las facturas de empresas del grupo. Recordar que el periodo medio de pago se calcula incluyendo estas facturas. La información que prepare la sociedad en este informe de procedimientos acordados debe incluir tanto el porcentaje que paga sobre el número de facturas como sobre el importe, o sea que también te dice por las dos y ya que cada uno decida. Y el detalle que tiene que preparar la compañía sobre el que nosotros realizamos los procedimientos son, obviamente, una relación de facturas pendientes de pagos a una fecha, a la fecha de referencia que dice la norma, los criterios que utiliza la sociedad para incluir porque lo que te pide es que incluyas las facturas que están cumpliendo el plazo legal de pago y las que no lo cumplen. Recordar, plazo legal de pago 30 días, por lo que puedes tener muchas facturas que excedan del plazo legal de pago, pero que hay una explicación que es, tengo un acuerdo con el proveedor hasta 60 días y por tanto estas exceden del plazo legal de pago, pero cumplen con la extensión que nos dan, el waiver que nos dan de otros 30 días. Bueno, como veis aquí, las facturas se clasifican en 2 tramos. Antigüedad superior o inferior al plazo legal de pago. Y nosotros como auditores, como en cualquier procedimiento de acordado, si recordáis lo hablamos el año pasado en la ponencia que tuvimos sobre procedimientos de acordados, nuestro trabajo se limita a verificar, hacer unos procedimientos y decir si hay o no excepciones sobre el trabajo que hemos realizado, ¿no? Procedimientos están muy detallados en la guía del instituto y bueno, aquí los he tratado de resumir. Entiendo que ya estáis familiarizados y que habéis emitido ya algún informe sobre esto, sobre el tema del plazo legal de pago, pero por una parte lo que tienes que obtener de la compañía es el detalle de las facturas que componen la deuda pendiente de pago a una fecha de corte, a la fecha de referencia. Tienes que de esta información que cumpla con lo que comentábamos antes, atarla con contabilidad, o sea, tienes que coger esto y atar con los mayores de proveedores o con los mayores o lo que corresponda para verificar que efectivamente ahí tienes toda la deuda y que no está escapando deuda. Deuda, insisto, comercial. Aquí excluimos deudas de proveedores de inmovilizado, etc. Una vez que lo tienes atado, obviamente, todo lo que, como se pide en cualquier procedimiento acordado, verificar la corrección aritmética, que todo suma, que todo ata y demás, y te piden que hagas procedimientos sobre 2 cosas. La primera es asegurarte que el detalle es completo, ¿no? Es decir, más allá de que ate con contabilidad,
te piden, bueno, antes de empezar a probar si lo que dice el detalle es correcto, tienes que asegurarte que el detalle es completo. Entonces te dicen, ¿cómo lo puedes hacer? Y te dan 3 opciones. Haz trabajo sobre pagos, haz trabajo haz trabajo sobre facturas o haz trabajo sobre los mayores contables de los proveedores. Entonces te dice, para verificar que la información que hay es completa, si haces trabajo sobre pagos, te dice, con unas muestras estadísticas garantizando un error tolerable del 5% y un nivel de confianza del 95%, te dicen, cógete pagos posteriores, los pagos que hayan ocurrido entre la fecha de referencia a la que se prepara el detalle y la fecha que tú vas a emitir el informe, cógete estos pagos posteriores y con este muestreo verifica que los pagos que se han pagado corresponden a facturas, o los pagos que se han realizado corresponden a facturas que tienen que estar en el detalle, porque si se han pagado es porque estaban pendientes de pago a la fecha del detalle. Y de esta manera te aseguras que el detalle está bien preparado. Esta, para mí, personalmente creo que es la opción más recomendable. Hay otras 2 opciones, que es vete al libro de IVA de 90 días antes a la fecha de referencia, haz una muestra sobre las facturas que hay en este libro de IVA y verifica que facturas que están metidas en el libro de IVA están a la fecha del detalle. Y si no están, que te acrediten que es porque se han pagado. De alguna manera, si os fijáis, tratan de centrarse en que el detalle está bien preparado, ¿vale? Tercera opción, circulariza proveedores. Para mí eso lo veo lo más complejo, porque lo que te dice es circulariza, haz una muestra sobre los proveedores de la compañía, circulariza y del detalle de facturas que te den los proveedores que ha circularizado, verifica que todas están incluidas o no en el detalle, porque el trabajo es un poquito superior. En todos los casos, también la norma te determina el importe, el número máximo de facturas o de pagos o de facturas, pagos o proveedores sobre los que tienes que hacer la muestra. Luego lo comentamos. Una vez que hemos visto que el detalle es bueno, que el detalle es completo, lo que te dice es, vale, pues ahora métete en el detalle y haz una muestra otra vez con estos datos estadísticos de error tolerable y de grado de confianza y verifica que la información es correcta, que lo que es anterior, o sea, que lo que está dentro del plazo legal está bien metido dentro del plazo legal y lo que no es y lo que excede el plazo legal hay un justificante que explica por qué tiene que estar fuera o excediendo del plazo de 30 días. Y por último, como cualquier procedimiento acordado, termina diciendo que que obtengamos la carta de manifestaciones de la sociedad. Informe de procedimiento está, bueno, las muestras comentábamos antes que lo que te pide es un grado de confianza del 90%. Ángel me amenazaba que me iba a preguntar sobre cómo se hace esto, pero yo, como no soy estadístico, no lo sé. Bueno, pero lo que te pide es que la muestra, las elecciones, metiendo dentro del proceso un grado de confianza del 90% y que el error tolerable máximo sea del 5%. Y luego, como os decía antes, por si acaso tienes muchas muestras o por si fuera una gran empresa, también preguntábamos, alguien me comentaba ayer, pero es que si es una gran empresa te podrían salir miles de facturas. No, la propia norma te determina que si haces un trabajo sobre pagos, como mucho, sobre 150 pagos. Si lo haces sobre facturas del libro IVA, como mucho, 50. Y facturas del detalle dependientes de pago, de proveedores, como mucho, de proveedores, 50, y luego del trabajo en sí, como mucho, 150, ¿vale? También sabéis, un trabajo sobre procedimientos acordados, no hay excepción, no hay materialidad, y si hay una única factura que incumple y te ha salido de la muestra, el informe debería decir que incumple. Por lo que, y volvemos a subrayar, aquí lo relevante es el cumplimiento a la fecha. Es recomendable, yo lo hago con mis clientes, antes de ponerse a pedir una subvención y que nos metan en el procedimiento acordado, que estén seguros que están cumpliendo con la ley. Si emitimos el trabajo como Dios manda, si hay una factura que incumple, vas a tener que decirlo. Y si hay una factura que incumple y vas a tener que decirlo, le vas a dejar sin subvención. Yo he tenido clientes que me han dicho, mira, Curro, si me tengo que poner al día y tengo que pagar todo lo que tengo atrasado para pedir una subvención,
déjalo, prefiero no pedir la subvención, porque no me merece la pena. En cambio hay otros que se vuelven locos y se ponen a pagar, incluso a nosotros de repente empiezas a ver que te pagan todo lo que te debían, ¿y qué pasa? No, es que están pidiendo... Sí, yo la experiencia la tuve precisamente con el pago. En ese mismo día, lo que pasa que, claro, depende el importe, ¿no? Tenían capacidad y eran 400.000 euros y es más, yo en el informe lo adjunté el pago de ese día, como parte de como un anexo. Entonces, aquí, a diferencia del informe del trabajo sobre el certificado, que se recordó y decíamos relevancia durante todo el ejercicio, aquí la relevancia es a la fecha de referencia. Ese día tienes que estar cumpliendo. En el certificado tienes que cumplir durante todo el año, ¿vale? Bueno, los informes, pues ya lo sabéis. La opción 1 es, una vez que describís los procedimientos como resultado del trabajo, hemos encontrado las siguientes excepciones, o como resultado del trabajo no hay excepción. Insisto, no tiene sentido hacer este informe si el cliente no está al día, porque si tienes la mala suerte, ya sabéis que los auditores siempre dicen, qué casualidad, la única que no he pagado es la que has cogido. Pues deberíamos entonces ponerlo de manifiesto, ¿vale? No vale, bueno, pues cámbiala cógeme la de abajo, que la de abajo es... No, esta es la que ha salido, así debería ser, ¿no? Algunas consideraciones que incluye el instituto en su guía es, por ejemplo, el tema de la exclusión de proveedores del grupo en el certificado del auditor. Como os decía antes, el informe de procedimientos acordados excluye a los proveedores del grupo. En cambio, el desglose de la información que se incluye en la nota de periodo medio de pago, sí que la ley de morosidad hablaba de proveedores grupo y no grupo, por lo que entonces dicen, si en el informe de procedimientos acordados excluyes a los de grupo, ¿puedo excluir a los de grupo en el certificado? Entonces, bueno, pues el instituto lo que dice es, bueno, lo que leéis, ¿no? Es decir, sería razonable considerar excluir a los proveedores de grupo en el caso de que sea un certificado sobre la información desglosada en la memoria, siempre y cuando la nota de la memoria incluya ambas informaciones, es decir, que hable del periodo del cumplimiento del plazo legal de pago con y sin proveedores del grupo, ¿no? Esto es algo que debería analizar el cliente y lo que el instituto incluye en su guía es, en el caso de que no se incluya la información de plazo de pago con y sin proveedores, lo que sugiere es que incluyas, en el caso del certificado, que incluyas este párrafo en el certificado que preparas, ¿no? Obviamente el certificado, como dice aquí, siempre que se desprenda cumplimiento, ¿no? Y otro tema que se incluya es que incluimos en el informe de procedimientos acordado alguna mención en el caso de que se incumpla, que en el detalle de facturas se incumpla este pago, este plazo del 90%, este porcentaje del 90%. Pues lo que te llama es, además que indiques las excepciones que has incluido, que incluyas un párrafo de énfasis, ¿vale? Y te dice que menciones que el plazo de facturas que incumplen con la ley, que incumplen el plazo legal de pago, es inferior al 90%. De alguna manera, que resaltes que esa sociedad no está cumpliendo con la ley. Evidentemente, no tendría sentido, insisto. Yo creo que sería un disparate meterte a hacer este tipo de trabajos con un cliente cuando va a salir que no cumplen, porque es que entonces el trabajo no vale para nada, ¿vale? Por último, comentábamos también, vamos bien de hora, ¿no? Sí. Comentábamos también trabajo sobre cuenta justificativa de subvenciones. Hay dos momentos, ahora en las subvenciones hay dos momentos. Una, el trabajo que tenemos que hacer en el momento de la subvención, que es el certificado o el informe de procedimientos acordados, y otra en el momento de justificar la subvención, lo que es los trabajos que hacemos sobre cuenta justificativa, ¿no? Y también el artículo también se modifica por la Ley de Creación y Crecimiento de Empresas, se modifica el artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones y establece que también como auditores, que las compañías tienen que cumplir el plazo legal de pago sobre las facturas beneficiarias de la subvención. Con lo que nos obliga que cuando nosotros emitamos una cuenta justificativa de subvenciones o hagamos un trabajo sobre una cuenta justificativa de subvenciones, se incluye un nuevo procedimiento en el que tienes que verificar que las subvenciones, que las facturas están pagadas en el plazo legal de pago, ¿vale? Que es lo que veis en esta
en esta slide. Y yo con esto he terminado. Obviamente abierto a cualquier pregunta o duda que queráis que comentemos. Bueno, yo antes de empezar el turno de preguntas, yo creo que merece un aplauso porque realmente yo creo que la expectativa que teníamos está más que... Es más, yo os puedo decir porque iba apuntando y estaba haciendo un check de cosas y bueno, según iba desarrollando la ponencia, pues borré casi todo lo que tenía y las dudas que tenía. Yo creo que quedó. Hay alguna cosilla que habíamos comentado, ¿no? Que si podemos comentar ahora. Yo no sé si hay alguna pregunta. Sí, lo digo. Mira, por favor, aquí. Muchas gracias por la exposición. Una duda, ante líneas de financiación de confirming a 90, 120 días, ¿qué sucede en estos casos? ¿Cómo lo Lo tratáis? que establece tanto la ley de morosidad lo establecía, como luego se aterriza en las diferentes variaciones de la ley, y el Instituto también lo recoge en la guía de actuación, es cualquier financiación, siempre y cuando sea sin recurso, la descargamos de la deuda del proveedor. Todo lo que sea recurso, es decir, que tiene marcha atrás, digámoslo así, no forma... Acreditar que el coste del confirming, pero como no habla de gasto financiero, que el coste del confirming lo asume el cliente al que revisamos, nosotros estamos intentando hacer unos procedimientos que es a través de confirmación del proveedor que efectivamente está incorporando ese coste, como lo estáis haciendo vosotros si os estáis en esta misma situación. Si recordáis, decíamos que si voy para atrás. Aquí no. Habla de operaciones comerciales, pero excluyen intereses relacionados con en materia de cheques, pagarés y letras de cambio, pagos de indemnizaciones por daño. Es decir, esto en teoría deberías excluirlo, ¿no? Porque se entiende que es un coste financiero que no forma parte de lo que es el plazo legal de pago. Es el cliente el que aplaza ese pago, el que emite ese confirming, que el gasto final, que el coste lo asume. Entonces, ahí nosotros estamos ahí con unos grises o sea, a mí no me están cargando en factura este gasto. Entonces, bueno, nosotros estamos tratando así, como confírmame, proveedor, que de alguna manera está repercutiendo en el coste de tus servicios o de tus ventas ese coste financiero que te hago asumir yo por emitirte un confirming 120. Sí, yo creo que tiene que ser así. Tampoco me lo sé al detalle, ¿sabes? Pero tiene sentido lo que estás diciendo. Sí, ¿alguna pregunta más? Solo una duda. En el caso de productos perecederos, el plazo legal es 30 días, entiendo, no ampliable. En el caso, o sea, es verdad, además es un buen matiz porque la ley lo que dice es que el plazo es de 30 días, salvo que por el sector en el que estás sea inferior. Yo creo que los productos perecederos en alimentación incluso son 15 días. ¿No? Sí. Pero, o sea, el plazo legal máximo son 30 días, pero si tu sector regula algo, y yo creo, insisto, que el tema de alimentación tiene una regulación especial y es inferior con lo que tu plazo, evidentemente, pues se reduce. Tu plazo legal de pago serían 15 días. No podrías decir que tengo 30 días. No, 30 es el que no está en una norma, en una legislación o en un sector que tiene un plazo
legal diferente Inferior. marcado por ley. Perfecto. Muchas gracias. Sí, ¿alguna más? No tenemos ninguna pregunta de la gente que asiste, que la saludamos, por cierto, que está asistiendo a la ponencia online. Bueno, yo tengo alguna cosilla simplemente. Comentar que, bueno, como siempre, cada vez que sale algo de nuestro gobierno, a los auditores, sobre todo que tiene que ver con cuentas, a los auditores nos implican y nos genera un riesgo mayor, ¿no? Comentábamos también que el tema de lo que es hasta qué punto genera una salvedad la nota de las cuentas anuales. Este año, como primer año, en el año 2022, aparece esa ampliación, ¿no? de los 60 días. Yo aprovecho a preguntarle a Curro, ¿no? Porque yo he visto cuentas anuales donde solamente se mantenía la nota igual que el año 2021, no se ponía, no se ampliaba, si eso sería causa de una salvedad, una excesión Claro. en el informe, ¿no? Claramente, o sea, Es la claro, ¿no? ley, esto entra en vigor y cuando entra en vigor requiere que esa información esté en las cuentas. Si no está, tendrías que incluir una salvedad. Después también se nos produce se nos amplía otro riesgo. Vamos a suponer que la sociedad porque puede presentar PIG abreviada, o presenta PIG abreviada y presenta la declaración responsable. Claro, nosotros fijaros que en auditoría ahí tenemos un problema, porque si realmente han presentado esa declaración como han hecho muchas sociedades, a pesar de que por lo menos en nuestro caso se les dice, oye, el hecho que declares responsablemente no quiere decir que estés cumpliendo, porque te pueden venir a revisar y realmente no estás cumpliendo, porque además, así de claro, ¿no? Que ahí tenemos que tenemos un riesgo ahí sobre el incumplimiento de las subvenciones, porque en Claro. cualquier momento la administración pública puede revisar esa subvención, el cumplimiento de esa subvención, ¿no? Vamos a ver. A nivel de auditoría en tenemos en puridad tendríamos que cuestionarnos si eso sería un potencial ajuste de auditoría o la necesidad de incluir una provisión porque es posible que la compañía esté reconociéndose que tiene una subvención, que tiene derecho a una subvención por un supuesto cumplimiento del plazo legal de pago y que luego, pues que cuando o que la bien cobre. dice, que la cobre y que Y que cuando venga, luego la claro. vengan a revisar, pues tendrías que evaluar si tendrías que tener algún tipo de provisión por Es si que, acaso. fijaros lo que se produce, o sea, que la sociedad declara que cumple y el auditor diga, no. Ese señor está mintiendo, porque al final no es un poco eso, ¿no? Bueno, mintiendo, vamos a decir que dice que tampoco. Es un fraude, claro, Es un fraude. Claro, falsedad en una declaración responsable. Bueno, luego comentaros simplemente que el tema este de la ley morosidad bueno, nos ha traído problemas. Yo, por ejemplo, en nuestro despacho, cuando salió todo esto, bajamos cuentas de las empresas del IBEX, porque son las primeras en salir a ver qué estaba pasando. Y yo os puedo decir que, por ejemplo, Inditex no cumple. No cumplía con ese, no cumplía con la ampliación de la información en la memoria, no solamente por el periodo medio de pago, ¿no? Sí que es verdad que había una que cumplía, que era la de Florentino. ACS sí, además al 100%. Bueno, Lo digo como anécdota, las demás no cumplían. De No todas cumplían. maneras, hay que pensar que cumples o no cumples. No, bueno. Pero vamos, que esto han tratado de, al menos aquellos que cobren subvenciones, que cumplan. Si tú no pides subvenciones. Sí, pero yo lo pongo en el contexto, porque fíjate, cuando pedimos esa información, aún no habían hecho los cambios el ministerio. Ya. No habían llegado a que realmente lo que había que cumplir es los menos de 60 días a una fecha determinada, porque el ministerio lo que fue rebajando la exigencia, porque si no, yo creo que había un problema. No, está claro. Pues rebajando la exigencia. Y además al hilo de lo que estamos hablando, también tener en cuenta que el objetivo que tiene esto es, o sea, yo creo que se vuelve a activar el tema del observatorio de morosidad, porque aquí lo que se trata es que las empresas paguen en plazo. Es verdad que ¿por dónde le puedes meter mano? Le puedes meter mano. Parece que lo del periodo de medio pago no ha volado como se esperaba. Pues dice, bueno, el que cobre subvenciones que cumpla el plazo. Y se irá poquito a poco buscando vías para asegurarse que la gente pague en plazo, con la idea de que el que no pague en plazo, que públicamente se sepa que estén cumpliendo el plazo. Sí, bueno, sí, sin entrar en muchas casuísticas, porque hay muchas. Yo puedo decir que los pagos domiciliados, por ejemplo, con las empresas de telefonía, al final pueden generar un problema de incumplimiento, porque está domiciliado y no te llega el recibo.
Y tienes que andar detrás de la empresa de telefonía por estos temas, ¿no? Ahora la gente se está aplicando en eso. Lógicamente, si no existiese esto o no pidiese una subvención, mira, que no me cobren, queda ahí pendiente, ¿no? Una factura de telefonía normalmente, o sea, el servicio te lo prestan en un mes y tú estás pagando en el mes siguiente. Sí, bueno, Es pero a decir mí se me ha que- dado el caso de ver que se acumulaban ahí una serie de facturas que por el motivo que fuese no llegaba. Y claro, la empresa dice, bueno, que si no me cobras, pues allá tú. Ahora con esto del tema de la ley de morosidad sí que tenemos un problema. A mí me gustaría, había una pregunta por ahí, sí. Sí, bueno, yo es que, si me permites, yo creo, porque además Curro, al ser el socio responsable de los dineros o de los honorarios, yo me gustaría que nos situase un poco en cuanto, si tienes a bien, ¿no? Un poco por estos tipos de trabajo, ¿cómo se están tarifando, cómo se están calculando, estimando los honorarios? Mm. A ver, evidentemente esto, por una parte, depende de la política de precios que quiera hacer cada firma, ¿no? Pero y como bien dice Ángel, yo no soy el responsable de los dineros de KPMG. Bueno, Yo lo único que dirijo es en KPMG auditores, hay un grupo de pricing que yo dirijo, en el que se marcan unas directrices a los socios y a los directores respecto de unos umbrales mínimos de honorarios y de rentabilidad, y el que no los cumple tiene que pasar por el comité para explicar por qué no los cumple y nosotros tenemos que aprobarlo si nos parece que tiene sentido o decirle tienes que volver y tienes que pedir dinero, ¿no? En el caso de estos procedimientos, le estuvimos dando una vuelta a cómo enfocarlo y nosotros lo hemos dividido en dos tipos de dos maneras, ¿no? La emisión del certificado, que me consta que hay compañías o firmas que prácticamente o cobran de una manera muy simbólica, nosotros le ponemos un valor, hay un socio que firma, este es un requisito para que la compañía reciba una subvención y nosotros como auditores tenemos una responsabilidad en ese certificado. Entonces hemos puesto unos umbrales por encima de 2.000 euros en función del tamaño de la subvención que recibe el cliente. Es decir, el certificado cuesta dinero porque hay un socio que firma. Pero si solamente me transcribe la nota, pero es que yo firmo y esto va a un expediente. Los procedimientos nos costaba mucho más hacer un precio, ¿no? Determinar una política de precio. Mantenemos unos umbrales mínimos, es decir, el honorario inicial por todo el proceso administrativo que requiere preparar este trabajo, procedimientos acordados, ya tiene un precio. Y luego, en función del tipo de muestra que elijas, o el tipo de prueba que elijas para validar el detalle y la muestra que te salga, hemos hecho un escalado y aplicas ese escalado en función, insisto, de si vas por proveedores, vas por pagos o vas por IVA o por el libro de IVA, y esto te sale una segunda cantidad y en tercer lugar, por la prueba que haces sobre el detalle una vez que esté terminado, calculas otra cantidad. Máximo, me parece que estamos en el entorno de unos 15 o 20.000 euros, es lo máximo que cobramos un procedimiento acordado, que viéramos el máximo de facturas y el máximo o sea, en este entorno estamos. Yo lo que sí que creo, yo soy un convencido que nuestro trabajo tiene valor, y lo hablo más en general, no solamente en este procedimiento, y que a veces es un poquito triste encontrarte que cobra más un mecánico que te cambia el aceite del coche por su hora que lo que nosotros cobramos por firmar un informe, por hacer un trabajo, con el riesgo que tenemos, la responsabilidad que asumimos, el regulador que pone su foco en la calidad del trabajo y la incertidumbre en la que estamos metidos hoy en día. Yo insisto, y creo que en KPMG estamos consiguiendo subir el precio para arriba, pero es porque nos lo merecemos. Tenemos un trabajo que tenemos que poner en valor y que nos lo paguen, ¿no? Entonces, pues en este caso estamos haciéndolo así. Ayudamos a una empresa a tener una subvención. Nuestro informe es importante, nuestro informe tiene su responsabilidad, porque si ocurriera esto que dices tú, que luego se demuestra que tú habías firmado que sí que cumplía el plazo y que luego cuando haya una revisión de la subvención o que la cuenta justificativa lo haga otra firma o cualquier otra cosa y se ponga de manifiesto que la compañía no estaba cumpliendo el plazo legal de pago, tú te metes en un problema.
Entonces, no digo que cobres por hacerlo sabiendo que no es correcto, pero que, hombre, que nuestro trabajo aquí también tiene valor. Y hay un socio, vosotros cuando firmáis estos informes, asumid la responsabilidad. Pues la responsabilidad tiene un precio y no puede ser que lo hagamos de otra manera. Con lo que Tenemos una pregunta de un compañero que está online. Habla de las cuentas justificativas de por temas de empleo, ¿no? Sobre todo de discapacidad, y dice que sí, hay que tener en cuenta también la información sobre el cumplimiento de pagos en temas de costes de personal. yo creo que, o sea, no lo diría al 100%, pero creo que el cumplimiento de pagos lo que hace referencia es a las operaciones comerciales de Comercial, yo proveedores también entiendo comerciales. que sí. Con lo que creo que esto estaría fuera. Ujú. Pero vamos, sería un delito que estés pidiendo una subvención de empleo y que no estés pagando a tus empleados en plazo, ¿no? O sea, me parece ya el Bueno, colmo, ¿no? la pregunta sí. Pero vamos, entiendo que no tendría sentido porque la ley se centra mucho en operaciones comerciales. Otra pregunta. Llevas dos, ¿sí? Ah, es la misma. Sí, bueno, la puedo. Claro. Sí. La duda es sobre la información a incluir en las cuentas consolidadas, dado que hay empresas que sí que tienen la obligación de presentar esa información, pero puede haber cuentas de empresas del grupo que no. Entonces, las consolidadas, ¿qué información incluyes con respecto al periodo medio de pago? Las del perímetro español. Todo el grupo español. Evidentemente no incluye ese cumplimiento de plazo de las que no están dentro del grupo español. Tienes un grupo con sociedades en Marruecos o en tal, esas porque si recuerdas, la ley de morosidad aplica a aquellas relaciones con proveedores que estén sujetos al derecho español. Entonces tienes que incluir la información incluso de las empresas que legalmente en su memoria no tienen Claro, la sí, obligación de claro. incluir. Claro, claro. En el consolidado, Sí, como incluyes también las ventas de las sociedades del grupo que están, sí, sí. es una información consolidada. Perfecto. Aquí, una vez más, la relevancia es entender cómo captura esta información el cliente, porque, o sea, ponte a pensar ahora cuando una empresa que pague 1 millón de facturas, ¿cómo pruebas tú? O primero, ¿cómo acreditan ellos que cumplen el 90% en el 84%? ¿Y cómo lo validas tú? Pero es que ahora hay que validarlo, porque es que si incumplen, tienen un problema con las subvenciones. Y tú, cuando firmas. Bueno, nos salimos un poquito de hora. Yo simplemente remato porque yo creo que es justo que sepáis que también el REA tiene guía con respecto a lo que son procedimientos acordados. Curro, muchísimas A gracias, como vosotros. siempre, y a vosotros también por vuestra atención. Ah, que se- ahora tenemos una pausa café hasta las 11:30. A ver si recuperamos estos 10 minutos que le hemos cogido a la pausa café. Gracias. There's someone here I want to be friends with. I don't think she wants to be friends with me. Yeah. Just the way she acts around me. I have low self confidence. I'm always nervous when I talk in front of people.
A ver.
Pero si cierran la Hola, buenos días. Tenemos ahora la ponencia de sostenibilidad, perdón, equidad. Disculpad, es que ya llevamos 2 días. Equidad y captación del talento.
Es menos técnica que el resto, pero bueno, creemos que no menos interesante por el beneficio de la profesión. Vamos a hablar de talento, que está muy relacionado, entendemos, bueno, nos lo contarán ellos con el tema de equidad. Y para ello tenemos a Javier Montoya del Corte, profesor de la Universidad de Cantabria, desde 2019 profesor titular de la Universidad de Economía Financiera y Contabilidad, antes profesor contratado, profesor ayudante hasta el 2011, formación académica, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Desde 2016, director del Departamento de Administración de Empresas de la Universidad de Cantabria. Y desde 2013, codirector del Máster de Contabilidad Avanzada. Desde 2012, miembro del Colegio de Economistas de Cantabria. Desde 2016, experto contable acreditado. Y bueno, dejo un poco de leer todo. Numerosas publicaciones en revistas académicas, estancias de investigación en docencia en el extranjero. Y bueno, yo creo que lo podemos abreviar, Javier, si tú me das permiso. Sí, claro. Ahora pasamos Marcela Espinosa Pique, lo digo bien, Pike, ¿no? Pike. Es profesora de la Universidad del País Vasco, licenciada y doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad del País Vasco. Ha sido vicedecana de la Facultad de Relaciones Laborales, miembro de la Comisión de Calidad de la Facultad de Economía y Empresa, editora asociada de la revista de contabilidad Spanish Accounting Review, miembro del Comité Ética para la Investigación con Seres Humanos de la Universidad del País Vasco, y tiene varios proyectos de investigación, publicación en muchas revistas, pero bueno, creo que también lo vamos a dejar ahí, Marcela. Y por último, tengo a mi derecha a Isabel Perea. Isabel es socia directora de auditoría de la Oficina de Barcelona. Se incorporó a Grant Thornton en el año 2000, cuenta con más de 25 años de experiencia. Ha desarrollado su carrera en distintos sectores y en la actualidad, además de funciones de socia de auditoría, dirige la línea de auditoría de la Oficina de Barcelona. Es miembro ROAC, miembro de la Comisión de Igualdad del Col·legi Censor Jurats de Comptes de Cataluña y presidenta de la Comisión de Equidad del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, a la que yo también tengo el honor de pertenecer. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia, posgrado en la Universidad de Valencia, bueno, y varios programas y actividades. Mentora de algún programa también. Y nada, nos van a hablar de talento y de equidad, no de sostenibilidad, que ya se habló ayer. Y le damos la palabra, empezar a Marcela. Marcela nos va a hablar de equidad, vamos a repartirlo un poco y después Javier nos hablará de captación de talento. Isabel va a aportar su posición desde una firma de auditoría, pues un poco desde más de la experiencia. Ellos lo plantean desde el aspecto académico y bueno, les cedo la palabra. Primero empiezas tú, Marcela, como quieras, de pie, sentada, como quieras. Sí, muchas gracias, Ana. Bueno, en primer lugar, yo quiero agradecer el estar aquí, el que me hayáis invitado a participar en estas jornadas. Para mí es un honor, es un placer compartir mesa con mis compañeros. Y tengo que además agradecer sinceramente, de verdad, a Ana, es una anfitriona excelente, a Ana María, también a la gente gallega, me parece una gente excepcional, de simpática, de cariñosa. Nos han tratado, tengo que decir, como nunca. Y agradecer también, por supuesto, al Consejo General de Economistas y al Instituto, a la Agrupación Territorial Gallega, que nos hayan invitado. Bueno, si me perdonan, me voy a levantar porque estoy más acostumbrada a dar clase y entonces estoy más acostumbrada a hacerlo de pie, me cuesta más hacerlo sentada. Y bueno, les voy a presentar esta ponencia de equidad, la parte de equidad. Bueno, por simplemente situarnos un poco, ¿no? Cómo está ahora mismo la situación de la mujer en la auditoría. Sabemos que ahora mismo estamos entrando en las firmas más o menos paritariamente respecto a los hombres, incluso en ocasiones a unos porcentajes superiores. Y también sabemos que ese proceso se para, se estanca cuando vamos a llegar a los niveles directivos, ¿no? Ahora mismo las cifras estarían en menos de un 20% de socias, alrededor de un 20%, pero sin llegar en el caso español. La ICPA da una cifra del 25% y parece que esto preocupa, parece que preocupa a las firmas de auditoría y que las firmas están llevando a cabo medidas varias para atraer, promover y retener este talento femenino, ¿no? A través de medidas de conciliación, de empoderamiento, de formación, de mentoring, etcétera, ¿no?
Bueno, lo primero que nos teníamos que plantear es por qué realmente es importante la diversidad. ¿Es realmente importante? ¿Es una cuestión de igualdad? ¿Es una cuestión de justicia social, de igualdad de derechos? ¿O es que además tiene una serie de ventajas para las organizaciones? Bueno, pues ahora ya tenemos muchos estudios que vienen a verificar que realmente la diversidad de género, que se puede hablar de otras diversidades, pero en este caso nos concentramos en la diversidad de género, tiene una serie de ventajas para las organizaciones, ¿no? Ventajas desde mayores rentabilidades y resultados financieros, mejorar la responsabilidad social corporativa. La sostenibilidad tiene relación la equidad con la sostenibilidad. Hacer modelos sostenibles es incorporar mujeres y diversidad en las organizaciones, ¿no? Mejora la divulgación de riesgos empresariales, mejora la innovación y la creatividad porque tenemos distintas miradas hacia los mismos problemas, mejora la satisfacción laboral porque el clima laboral parece que mejora también cuando hay una mayor diversidad. No se trata de que seamos todas mujeres, no, tampoco nosotras queremos eso. Se trata de que sean entornos diversos. Y en consecuencia va a mejorar las políticas de atracción y retención del talento, ¿no? Eso es en general, no son las firmas de auditoría, pero es que además en las firmas de auditoría los estudios dicen que la diversidad va a mejorar la calidad del servicio, que mejora la independencia, mejora la preocupación por cuestiones éticas. Parece que tenemos las mujeres una menor intención de comportamientos no éticos, no diciendo que los hombres las tengan, por supuesto, pero nosotras la tenemos menor. Quizás somos más sensibles al riesgo e incluso algunos estudios señalan que los honorarios que tanto nos preocupan podrían subir cuando son mujeres las que están en los órganos directivos de las firmas, ¿no? Por lo tanto, lo que nos planteamos es si... según los datos del Ministerio de Universidades de los últimos años, ¿no? Las mujeres estamos accediendo a los grados que nos llevan hacia la profesión en mayor número, con mejores notas, salimos más, somos más egresadas, también en los másteres, por lo tanto, se supone o parece que estamos igualmente capacitadas, ¿no? Además, parece que estamos todos de acuerdo en las ventajas de la diversidad en las organizaciones y por lo tanto, si las firmas están llevando a cabo estas políticas de promoción del talento, la pregunta que nos hacemos es ¿por qué hoy en día no estamos codirigiendo las firmas con los hombres en un sistema, en una parte paritaria, ¿no? A una igualdad de porcentaje, ¿no? ¿Cuáles son las posibles respuestas, no? No nos interesa la profesión, no nos atrae. No nos interesa dirigir las firmas, no es que preferimos quedarnos en labores menores, algunas veces se oyen esos motivos, esos razonamientos, no nos sentimos capaces, no nos apoyan, existen barreras. Bueno, pues a esto es a lo que hemos tratado de dar respuesta con algunos estudios que hemos realizado para el Instituto de Censos de los Juzgados de Cuentas en diferentes años, ¿no? Respecto a si nos interesa y nos atrae la profesión, hicimos un estudio en el 2019 bastante amplio. Aquí simplemente me centro en esta cuestión, si nos atrae la profesión, y el resultado de este estudio que se hizo en 21 facultades españolas, de grados y másteres, nos dice que las mujeres nos interesa y mucho la profesión. Nos interesa incluso más que a los hombres. Nos gusta la profesión, nos gusta la actividad, nos gusta la carrera, nos gusta y tenemos una visión muy positiva del profesional de la auditoría. Ya les digo, en igualdad o incluso más que a los hombres, ¿no? Y a ambos géneros lo que más les interesa, lo que más les mueve hacia la profesión es el interés del trabajo. El interés, hay que ponerlo en valor, el interés de la auditoría es algo que mueve mucho, que la gente se siente muy satisfecha con este trabajo. Y también un resultado importante, porque se ha aludido a la mayor exigencia, que en el caso de las mujeres podía ser un elemento desmotivador, pues la exigencia al trabajo, la dificultad, las horas largas, etcétera, no era un elemento que desalentase a las mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Nos atrae la profesión, entramos en las firmas, nos queremos quedar en las firmas. Bueno, los estudios lo que dicen es que, bueno, pues es verdad que esas jornadas laborales intensas, que ese tiempo muy largo dificulta la conciliación, que ha sido algo que hasta ahora o hasta hace poco ha recaído fundamentalmente en las mujeres más que en los hombres, ¿no? Además, también parece que las mujeres han estado desfavorecidas porque tenemos que ser conscientes que tenemos muchos sesgos inconscientes, ¿no? En esos sistemas de evaluación y promoción nos cuesta quitarnos esa visión quizá de que la mujer va a faltar más, de que va a priorizar su vida familiar, de que quizá no va a dedicar el tiempo suficiente al trabajo, de que se va a desenganchar de la labor, y realmente los estudios sobre el sentido laboral dicen que eso no es así. Las mujeres trabajamos y faltamos menos incluso que los hombres, ¿no? Además también hay otra cosa, y eso lo vemos todo. Ayer fuimos a cenar y, por ejemplo, nos gusta rodearnos de gente similar a nosotros, ¿no? Vamos a cenar y los hombres se sientan muchas veces con los hombres y las mujeres con las mujeres. No es que sea malo, es una tendencia natural de nuestro cerebro a rodearnos de iguales.
cuando son los hombres los que están en las cúpulas directivas, tienen tendencia a rodearse de hombres, porque comparten no solo temas profesionales, sino también más personales, de deportes, etcétera, de actividades. Eso ha desfavorecido también a las mujeres en el networking, porque se han visto con una serie de actividades para hacer ese networking que no era entre lo que la mujer normalmente se siente más cómoda, ¿no? Por tanto, se ha visto también desfavorecida, ¿no? Y ha dado lugar a que la mujer muchas veces no encajase, sintiese que no encajaba en ese modelo más masculinizado de las firmas de auditoría. Y, por supuesto, la falta de referentes, que es un elemento fundamental. Es que no visualizas, si no hay mujeres arriba, ni tan siquiera te planteas que puedas llegar, ¿no? El otro estudio que es más reciente que hemos realizado es el estudio sobre diversidad de género en la auditoría, que lo hicimos en el año 2021 para el instituto, y que les voy a presentar algunas de las conclusiones que, bueno, que me han parecido relevantes para esta ponencia, ¿no? En primer lugar, les preguntamos si realmente, porque aquí hay una realidad, no tenemos datos. Ahora, después les hablaré de un nuevo estudio que estamos con el ICAC, pero no hay datos reales de cuántas mujeres tenemos agregados en España en las firmas de auditoría, en las diferentes categorías profesionales, etcétera, ¿no? Entonces les preguntamos su percepción a hombres y mujeres, el estudio iba dirigido a ambos géneros, sobre su percepción sobre el aumento de las mujeres en las firmas de auditoría, en las posibilidades de promoción, el aumento en los puestos directivos y, bueno, en azul, lo ven ustedes desde ahí, están en la opinión de los hombres y en rojo la opinión de las mujeres. Lo que podemos observar es que el 4 marcaría la escala del 1 al 7, el 4 marca como sí estoy de acuerdo a partir del 4 para hacia arriba, y lo que vemos es que estamos de acuerdo en que han aumentado el número de mujeres en las firmas, estamos de acuerdo en que han aumentado las posibilidades de promoción, tanto hombres como mujeres, pero lo que vemos claramente, y me parece un dato bastante relevante, es que los hombres lo perciben en mucha mayor medida. ¿Esto qué consecuencia puede traer? Si nosotros percibimos que han entrado muchas mujeres, que ha aumentado mucho sus posibilidades de promoción, que están entrando muchas en los puestos directivos, la tendencia natural será, no digo a frenar, pero por lo menos a quizá desacelerar o por lo menos no acelerar el proceso, porque ya siento que es que las mujeres están entrando así, muchas de ellas, ¿no? Esa percepción no es igual para las mujeres. Las mujeres no sentimos que ha aumentado la cantidad de mujeres en los puestos directivos. Bien, estamos de acuerdo que han aumentado las mujeres en las firmas y las posibilidades de promoción, pero bueno, muy ligeramente, ¿no? Respecto a las ventajas de la diversidad, porque ¿qué pasa? ¿Todos percibimos que la diversidad genera ventajas o esto solo es una cuestión que percibimos las mujeres? Bueno, también les planto el 4 para que puedan ver un poco hasta qué punto está aprobado. Todos estamos de acuerdo, hombres y mujeres, en que la diversidad genera ventajas, pero también podemos observar que somos las mujeres las que vemos en mayor medida esas ventajas. Ventajas en la imagen, en la preocupación por cuestiones éticas, en la sostenibilidad, en la confianza del cliente, etcétera, ¿no? Aquí que me parece relevante también, porque en este estudio, que es muy amplio, hicimos la diferenciación por categorías profesionales y por tamaños de la firma, ¿no? Para ver un poco los efectos en los diferentes contextos, ¿no? Y es relevante señalar que son los ayudantes, la gente más joven, quienes más valoran la diversidad. Pueden ver que para todas las afirmaciones son los ayudantes los que más valoran esta diversidad, y esto encaja con esa visión de la generación Z, de búsqueda de organizaciones que sean sostenibles, que favorezcan la diversidad. Están acostumbrados a trabajar hombres y mujeres juntos, a estudiar y ven las capacidades de todos, y esto es un elemento para retener el talento y para atraer el talento, ¿no? Respecto a las medidas de promoción del talento en las firmas, les preguntamos si realmente sienten que han mejorado esas medidas, y lo que podemos observar, bueno, primero en general vemos que el azul prácticamente en todos los casos sobrepasa el rojo, ¿no? Es decir, los hombres están mucho más de acuerdo que las mujeres en cuanto a esas medidas de promoción del talento, ¿no? En mi firma, teóricamente, los hombres y las mujeres tienen unas oportunidades de promocionar, estamos todos de acuerdo, los hombres más. En la práctica, las mujeres menos, pero bastante menos que teóricamente, ¿no? Teóricamente, es que hay una ley de igualdad, los sistemas tienen que ser paritarios, lo que pasa es que luego muchas veces hay esa cultura informal y esos sesgos que hacen que realmente en la práctica no se estén produciendo o no se estén percibiendo. Yo no digo que no se hagan, pero quizás no se perciben las medidas de promoción del talento femenino que se están implantando en las firmas, ¿no? Están igualmente remunerados, a mi firma le preocupa que no haya barreras que dificulten a las mujeres, pues los hombres mucho más, están mucho más de acuerdo que nosotras, ¿no? Así que aquí lo que demuestra es que también hay que llegar. Si se está haciendo, hay que visibilizar esas medidas porque las mujeres no las estamos percibiendo de la misma manera que los hombres. Algo habrá que hacer para cambiar esto, ¿no? El sistema de promoción es claro y conocido, etcétera, ¿no?
Respecto a si recomendarían el trabajo de auditor, que va a indicar realmente si nos gusta el trabajo de auditoría ya dentro. Estos son gente que está trabajando en las firmas, ¿no? Y lo que podemos observar es que incluso más mujeres recomendaríamos el trabajo del auditor. O sea, aunque no tengamos las mismas oportunidades de promoción, a nosotros nos gusta el trabajo mucho. Nos gusta el trabajo de auditoría mucho y nos gusta incluso más que a los hombres. Tenemos un 83% de las mujeres recomendarían el trabajo de auditoría frente al 78% de los hombres. Bien, vamos entonces a una pregunta que es clave, ¿no? ¿Se visualiza usted como socio o socia de la firma? Bueno, pues aquí las cifras bajan. Las mujeres solo el 23%, más o menos 1 de cada 4 se visualiza como socio frente al 42% de los hombres. De 1 de cada 4 frente a 1 de cada 2. Aquí la diferencia es bastante sustancial, ¿no? Respecto a por qué, los motivos. Bueno, de los diferentes motivos que les ofrecimos en la encuesta, las mujeres, el motivo fundamental es el sacrificio personal familiar que deben realizar, ¿no? Para alcanzar para seguir en la carrera profesional. Y los hombres, los que no querían ser socios, su razón fundamental es esa labor comercial de captación de clientes, etcétera, que tenían que realizar. Tampoco me convence mucho esto realmente. Por eso quizá en el nuevo estudio pues hay que ahondar más en estas razones, ¿no? Respecto a la intención de rotación, que también nos preocupa, pues lo que vemos es que las mujeres tampoco se quieren marchar. O sea, en principio, ¿cuántas quieren dejar la auditoría? Pues solo el 22%. ¿Cuántos hombres quieren dejar la auditoría? El 24%. O sea, es verdad que años atrás había bastantes estudios que decían que la intención de rotación de las mujeres era mayor, pero los últimos estudios empiezan a mostrar que no es así, que la rotación empieza a ser igual. Es que nos estamos igualando mucho, ¿no? Poco a poco, ¿no? En muchas cosas y también en este deseo de rotación, ¿no? Aquí ya lo saben ustedes, ¿no? ¿Dónde se produce, en qué categoría profesional hay menor satisfacción laboral? Pues serían los seniors, ¿no? En los seniors hay un 36% que sí se quieren marchar frente a las categorías diferentes, incluso los más jóvenes que todavía se quieren quedar, ¿no? Ahí es quizá donde hay que poner más el foco, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las medidas entonces que valoran como más efectivas mujeres y hombres para la promoción del talento, ¿no? Y de la diversidad? Bueno, pues tampoco les voy a descubrir América, pues todos más o menos sabemos cuáles son las medidas que nos van a facilitar el trabajo, ¿no? La flexibilidad, el teletrabajo, limitar las reuniones fuera del horario laboral, la paternidad. Los permisos de paternidad vienen a marcar un cambio fundamental de mentalidad y de organización y de realidad en las firmas, ¿no? Es que se disfruten los permisos de paternidad, que se disfruten íntegramente y que se disfruten en el momento del nacimiento del hijo y no, o hija, y no cuando viene mejor, ¿no? Eso sería también una cosa que ayudaría mucho a la organización familiar, ¿no? Promover puestos en las firmas para evitar la salida, promocionar mayor número de mujeres a los puestos directivos, limitar la jornada, tampoco estamos muy demasiado de acuerdo, y desarrollar programas de afirmación positiva, ¿no? De mentoring, etcétera, ¿no? Bueno, y para terminar, me gustaría hablarles del nuevo proyecto que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas está preocupado por el talento femenino en las firmas y encargó un estudio a la Asociación de Profesores Universitarios de Contabilidad. Nosotras, el equipo de investigación que yo llevo, pues obtuvimos la posibilidad de hacer este estudio. Tengo que decir, con una colaboración muy importante del Instituto de Censos Jurados de Cuentas y del REA, de los dos organismos, nos apoyan en este estudio. Y el objetivo de este estudio es amplio, va dirigido a responsables de las firmas y también a personas empleadas. Es un único cuestionario que si clicas que eres responsable te va a pedir una serie de información y si clicas que no eres responsable pues vas directamente a cuestiones varias, ¿no? A los responsables de las firmas, claro, el objetivo también del ICAC es conseguir información sobre la evolución real del talento femenino en las firmas, ¿no? Cuántas mujeres se están promocionando, cuántas mujeres hay en las diferentes categorías profesionales, etcétera, ¿no? Entonces, se quiere ver también cuáles son las medidas efectivas que se están llevando a cabo en las firmas de auditoría y la opinión de los responsables sobre las razones del abandono en la firma, ¿no? Respecto a los responsables de las firmas, entiendo que es una información que hay que dar, que es laboriosa, pero interesante y fundamental para que podamos hablar, darnos cuenta que lo otro son percepciones, la realidad prácticamente no existe. Lo que hemos conseguido es simplemente la percepción que unos tenemos y otros, y son diferentes las percepciones. Necesitamos datos para verificar si realmente se está produciendo este cambio. Respecto a las personas empleadas en las firmas, pues queremos ver si realmente se está produciendo un cambio y han disminuido estas dificultades para la carrera profesional, conocer su percepción sobre la utilidad de las medidas, ver factores de éxito profesional que puedan servir a otras personas, ¿no? Y observar esa satisfacción laboral y esa intención de rotación, ¿no?
Este es el link de acceso al cuestionario con un código QR para poderlo responder. Y para terminar, estoy bien de tiempo, ¿no? Solo una reflexión que me gustaría compartir con ustedes, ¿no? Imagínense que hoy no es viernes, que no nos vamos a casa, ¿no? Bueno, algunos que estamos de fuera, ¿no? Sino que hoy es miércoles, hemos empezado el congreso y esta tarde hace un día bonito y la organización nos ofrece la posibilidad de hacer una visita, una ruta, ¿no? Por los montes pequeños alrededor de Santiago. Es una ruta accesible para todos con nuestras diferentes condiciones físicas, que se puede hacer a pie o en bicicleta. Pues entiendo que la mayoría nos apuntaríamos a esta ruta, ¿no? Sí. Vale. Bueno, pues ahora imagínense que en vez de esta ruta, en vez de estar en Santiago de Compostela, estamos en Tenerife. No, quizá tendríamos un poco más de calor, pero no creo que el calor humano sería mejor seguro. Y la posibilidad es acceder al Teide. El Teide, 3.718 metros de altura, tercera estructura volcánica del mundo, volcán más alto en España. Es una dificultad alta y con posibilidades de mal de altura. Pues ya empezaríamos a pensar, por lo menos yo no sé si voy a ser capaz de subir al Teide, no sé si estoy en condiciones físicas, qué me va a pasar si en el camino, por ejemplo, pues veo que no puedo, me encuentro mal, me voy a quedar sola, yo no sé si voy a llegar, eso encima, la veo muy alta, esto me parece un poco difícil y probablemente algunos de ustedes sientan lo mismo que yo. Y probablemente entonces decidamos que yo no me apunto a esta excursión. Bueno, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, algunos dirían, sí, yo por supuesto que voy, subo a lo más alto y si es el Himalaya, mejor. Pero, ¿y si la propuesta de la organización fuese, vamos a subir al Teide, pero vamos a subir todos? Arriba, en la cima, como ven, hay hombres y mujeres de diferentes edades, de diferentes etnias, de diferentes culturas, y todos han llegado. Vale. Además, en el camino tenemos diferentes itinerarios, unos en amarillo, unos en rojo, unos en verde, porque los itinerarios se van adaptando a las circunstancias personales, profesionales, técnicas de cada uno. Y además en el camino vamos a tener servicios médicos, vamos a tener habituallamiento, vamos a tener incluso un teleférico que en un caso, en un momento de tu vida que estás en una situación personal compleja o en este camino, te puedan aupar. En definitiva, la organización nos va a garantizar que nos va a apoyar en ese camino. A mí, por lo menos, en este caso, quizá decidiera que a mí me encantaría subir al Teide y me encantaría llegar a la cima. Y en este caso sé que la organización me va a apoyar. Pues eso es lo que marca, según los estudios, realmente el cambio. No es que las mujeres no queramos ser socias, o que las mujeres no nos visualizamos como socias porque no nos sentimos, porque no somos capaces. Quizá no nos visualizamos como socias, quizá lo que necesitamos es que la organización nos apoye, se comprometa con esa diversidad y nos guíe en este camino, pero que nos lo diga desde el principio también, que desde el principio yo no diga, no, yo no me apunto a esto, sino que digan, bueno, pues puede ser que sí, porque sé que la organización va a apoyarme y me va a guiar en ese camino. Bueno, pues nada más, muchas gracias. Esto es todo. Gracias. Gracias, Marcela. Una exposición, además, la parte final muy fotográfica. Javier, te toca. Javier Montoya, ya lo presenté antes, nos va a hablar de la captación de talento, que como comentamos antes está todo muy relacionado con el tema de equidad y diversidad. Cuando quieras y como quieras, también de pie, sentado, como quieras. Vale, buenos días. Muchas gracias a todos, en especial pues a los anfitriones que nos han invitado. Entiendo que igual a Marcela, que para mí es un honor, siendo profesores universitarios, que nos inviten a un foro de auditores. Ana María, Maika, a gente que conocí ayer, a Pilar, a Joaquín, a Enrique, que es la primera, ayer te lo dije, es la primera persona que me invita a una cerveza en 30 segundos sin conocerla de nada. Y eso no se me va a olvidar nunca. No, lo que voy a decir hoy seguro se me olvidará, pero eso no se me va a olvidar nunca, Quique. Así que nada, muchas gracias a todos. Si es que lo tengo aquí metido, perdón. A ver, yo creo que una diferencia entre hombres y mujeres en genérico, siempre está un poco mal hablar en genérico, es el nivel de estructuración en su cabeza. O sea, yo he visto a Marcela y digo, madre mía, yo no soy capaz de hacer eso. Yo tengo una presentación aquí preparada y seguramente no la siga. Creo que todos la tienen a disposición, así que no voy a seguirla estrictamente. A mí me ha tocado hablar un poco de talento.
Antes he buscado por ahí, por eso estaba enredando con el móvil, joder, lo que significa talento realmente, ¿no? Y para eso pues yo siempre me voy un poco a la referencia académica que es la RAE, ¿no? Y habla de inteligencia, aptitud con P, ¿vale? Una capacidad para el desempeño o ejercicio de una ocupación, ¿vale? Entonces, estamos pensando en gente que esté capacitada para asumir el trabajo de auditoría de cuentas. ¿Eh? Eh, los números de acceso al ROAC, tanto de presentados como aptos, igual se ve mejor en la gráfica, ha descendido mucho en los últimos 10 años. Es cierto que hay un repunte ahora en el número de inscritos. Veremos cuántos se presentan dentro de 1 o 2 semanas, que creo que es la segunda fase del examen. Y esto hace pensar desde hace unos años y en los últimos 2 con especial interés, porque está claro que esto está llegando a las firmas y les preocupa, independientemente de su tamaño, hace la posibilidad de que la auditoría esté perdiendo atractivo para los jóvenes, ¿sí? Entonces, de hecho, antes estaba viendo, hace unos días, creo que la Federación Europea de Auditores y Contables de Pequeñas y Medianas Empresas ha lanzado una encuesta sobre el atractivo de la profesión contable, ¿vale? Porque preocupa, ¿vale? A mí, en particular, como profesor universitario en Administración y Dirección de Empresas y pues, bueno, otras titulaciones, y siempre se lo digo a mis estudiantes, para mí la auditoría es una salida profesional acojonante, la mejor para mí, porque te va a dar una visión del mundo de los negocios increíble. Te vas a formar en legislación, en materia contable, en materia de auditoría, por supuesto, en derecho laboral, de la seguridad social, no sé, es infinito. Necesitas matemáticas financieras, estadística y necesitas sobre todo competencias, habilidades para relacionarte con otros, ¿eh? Y eso puedes estar 1 año, 2 años, 3 años o que sea tu meta profesional. Te va a dar un bagaje que no te lo va a dar ninguna otra profesión. Y yo creo firmemente en eso. Y eso es lo que intentamos transmitir en la universidad y creo que hay que hacer el esfuerzo entre todos por hacerle llegar eso a los jóvenes, ¿eh? Entonces, el mensaje más importante que quiero lanzar, que no sé si hacerlo ahora, lo voy a hacer ahora, igual luego lo recuerdo, es que hay un cambio generacional brutal. Y nosotros lo vemos año tras año en la universidad. Los jóvenes no tienen los mismos sueños, no tienen las mismas metas, no tienen los mismos ideales, no tienen los mismos gustos que la gente de hace 5 años y mucho menos 20, 30 años. No los tienen. Entonces, tenemos que aprender todos de todos. Los despachos, los auditores de los jóvenes y los jóvenes tienen que conocer lo bueno que tiene la auditoría, porque la auditoría, no lo olvidemos, cumple una función de interés social, ¿no? La necesidad que necesitamos todos de tener garantías de que la información que consultamos para tomar decisiones es adecuada, es de calidad, ¿vale? Entonces, tenemos que ser esponjas desde las dos partes. Tenemos también, que es el mensaje que quiero lanzar, los despachos, los auditores, tienen que acercarse a los jóvenes, porque veo muy complicado que los jóvenes vayan a cambiar. Lo veo muy complicado. O sea, no podemos decir, no, es que yo necesito, ya, pero es que tienes que dar algo de ti mismo para acercarte a sus deseos, ¿vale? Entonces yo, pues bueno, tengo aquí algunos datos, no me voy a detener en muchos. Hablé, por ejemplo, con 4 estudiantes míos que se dedican a auditoría de cuentas. 3 de ellos ya son auditores, superaron el examen del ROAC. Una persona no, se presentó 2 veces, palmó. Y en este examen, pues ya no se presenta. ¿Por qué? Porque no quiere ser auditora, va a dejar la auditoría. Está muy quemada. Ha estado en un despacho 8 años, pequeño, dio un salto a una grande, a una Big Four en Madrid, ha estado 1 año y está hasta las narices y no sigue en auditoría. ¿Qué pasa? Que esta persona, por ejemplo, era una estudiante excelente. Sacó sobresaliente en el grado. Hizo un máster. Luego hizo otro máster porque quería que estuviese homologado por el ICAC para acceder al ROAC. Tiene formación. Ha estado bien acompañada durante esos años de formación. Pero el trabajo le encanta, le parece súper interesante. Quiere ser auditora. Pero ha llegado un momento en que no da más de sí, con 30 años. ¿Sí? Javi, yo con 30 años no puedo seguir ganando 1.800 euros con 12 pagas. Y en los últimos 3 años me he estancado, porque mi jefa de equipo no me da más para crecer y mis socios no me apoyan para crecer. ¿Sí? Y mira, da la casualidad que es chica.
¿Y el trabajo está bien pagado? Bueno, pues 1.800, pues sí, está bien pagado. Pero es que asumo mucha responsabilidad en mi trabajo y sobre todo la carga de trabajo no me permite conciliar la vida personal realmente con la profesional. Y aquí alguien pensará, ya, pero es que ella no piensa eso. Y ella tiene otros amigos que se dedican a otros sectores. Por ejemplo, ponía el ejemplo el otro día, me llamó una chica que, bueno, pues está en auditoría, acaba de empezar, le han hecho indefinida y cobra 1.100, lo mismo que el año pasado, 1.100, no lo han subido nada, 1.100. Y trabaja, pues bueno, las horas que haga falta al día, 10, 12 y los picos, pues bueno. Ya, y mi mujer gana 1.040. Parecido, lo mismo. Y trabaja 5 horas al día, de 9 a 2. Y tiene todas las tardes libres. ¿Eh? Y entonces alguien pensará que ya, pero es que será otro tipo de trabajo, ¿no? Que no te aporte tanto como la auditoría, que aprendes muchísimo. O sea, eso es lo que veo difícil de vender a los jóvenes de hoy en día. Hay que hacerlo de otra manera. Vas a aprender muchísimo ya, pero es que el efecto inmediatez de los jóvenes es increíble. Ya, pero voy a aprender en cuanto a los próximos 5 o 10 años. Buf, es que se cansa solo de pensar no, es que ¿qué voy a hacer esta tarde? ¿Sí? Entonces, eso pues es lo que digo que hay que acercarse también a los jóvenes. En su futuro profesional, pues bueno, la mayoría en algún momento piensa en no seguir en auditoría. Luego hicimos una encuesta a través de un trabajo fin de grado en la Universidad de Cantabria. Y aquí simplemente voy a poner el resumen de los datos. Esto, igual que Marcela, es una escala de 1 de acuerdo o desacuerdo, de 1 a 7. Lo que está por encima de 4, pues bien. Bueno, está en el término medio. Lo que está por debajo, mal. ¿Qué es lo que más penaliza el tener interés por adentrarse en el mundo de la auditoría, por permanecer en el mundo de la auditoría? Esto no es mío, esto es lo que opina la gente, pues son los honorarios. ¿Está bien pagado? Sí, pero luego metes la variable tiempo, horas de dedicación a la auditoría y ya no está bien pagado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque me pierdo calidad de vida, en el sentido de que no puedo conciliar bien, pues, con mis amigos, con la familia, etcétera. Y fijaros en lo último, digitalización, sostenibilidad, eso es el futuro. Los jóvenes, y lo comentábamos, ¿no? Ayer sobre otro estudio y demás, los jóvenes les preocupa mucho el tema de sostenibilidad, el medio ambiente, el tener calidad de vida, el igual no llegar tan arriba y y aprender una vida más tranquila. Y eso en la mayoría de la gente ha cambiado. Eso es lo que nos viene a nosotros, ¿vale? Entonces, bueno, aquí, como no voy a entrar en el desglose de las distintas variables, ¿vale? ¿Esto qué hacemos? Bueno, esto es una labor de todos y yo entiendo que por eso nos han invitado a profesores universitarios y por eso está aquí el presidente del ICA, que por eso están aquí los presidentes de las corporaciones, por eso están aquí los auditores y pues no sé si habrá algún estudiante, pues estaría bien que estuviesen los estudiantes aquí y que se sentasen aquí y dijesen los jóvenes lo que estoy diciendo yo a través de ellos, porque igual pues me lo estoy inventando, pero no creo. La solución la tenemos que poner entre todos. En particular, nosotros en la universidad, y lo digo desde el corazón, yo estudié auditoría de cuentas en la universidad, me tragué y me aprendí casi de memoria. Estoy viendo el tiempo, ¿eh? Voy bien, creo. La ley de auditoría de cuentas, y te podían preguntar, bueno, pues dime pregunta abierta, las infracciones graves y cómo podría ser sancionado el socio de una firma de auditoría. ¿Pero qué sentido tiene eso? Enseñar así auditoría. ¿Qué sentido tiene enseñar la ley de auditoría, que te la aprendas, el reglamento, los 1.000 y pico folios que ocupan las normas internacionales de auditoría aplicables en España? La 315 revisada. Viene aquí un chaval a escuchar la 315 revisada o los procedimientos acordados, que es súper interesante. Sale corriendo. Sí, sale corriendo. Entonces, ¿eso lo hay que aplicar? Por supuesto. Pero hay que ver la forma y ahí participará. Es entre todo. El marketing también. Habrá que ver cómo vendemos. ¿Sí? El traje y la corbata ya simplemente crea Antes igual era como, joder, ahora es como, eso no. Y eso es así. Habrá excepciones, como en todo. Por eso estoy generalizando y no en todo, obviamente. Alguien está pensando en referentes y dice, bueno, está equivocado. En la universidad, ventaja que tenemos los profesores, que nosotros podemos dar la clase como nos dé la gana. Tenemos libertad de cátedra. Yo puedo explicar esto o lo otro, de esta manera o de otra. Cosa mala para la auditoría, que no hay un consenso. Entonces cada uno lo explica pues como buenamente quiere, ¿vale?
Yo, en particular, como creo que transmitir conocimientos no es suficiente, sino que lo más importante es desarrollar actitudes, porque eso te va a dar luego una aptitud y el conocimiento está ahí fuera. Si tú tienes capacidad para conseguir habilidades de, yo que sé, análisis crítico, búsqueda de información, toma de decisiones, no te va a costar nada coger el móvil, el ordenador y buscar cualquier información, la tienes al instante. ¿Vale? Entonces, buscamos más el desarrollo de competencias. Entre otras cosas, pues les pedimos hacer una revista de corte profesional. Cada uno lo lleva a su mundo. Por ejemplo, tiene ahí una en vez de Rolling Stones, pues Rolling Auditor, y lo llevan al mundo de la música. Y toda la revista habla de auditoría. Buscan un auditor y le entrevistan y lo plasman en la revista. Van a una empresa a que les expliquen cuál es el sistema de control interno y luego hacen un reportaje y lo plasman en la revista. Estudian los boletines tan interesantes que publica el ICAC sobre la situación de la auditoría de cuentas en España en los últimos 5 años y ven un poco la evolución, ¿no? El número de auditores, entidades de interés público, honorarios. Luego les damos opción de un contenido libre, pues hay temas de pasatiempo, ofertas de empleo, otras entrevistas a otros profesionales, y luego se inventan sus cosas, ¿no? Por ejemplo, hay una conversación de WhatsApp en la que interviene pues, el presidente del ICAC, el presidente de una corporación, las Big Four y, pues bueno, fraudes y eso por lo que les llama la atención de la auditoría. ¿Vale? Y luego tienen que exponer el trabajo de una forma pues, más original a que me cuenten el propio trabajo, ¿no? Hay muchos, yo tengo muchos detractores en mi facultad porque eso, disculpar la palabra, eso es un puto circo, eso no es la universidad. O sea, y menos en auditoría. La auditoría es una actividad muy seria, cumple una función de interés público, ¿sí? Entonces hay mucha gente que esto no lo entiende, ¿eh? Yo sí lo entiendo y ellos también. Porque esto les hace pensar. Ahí, la primera, arriba a la izquierda, hablaron de auditoría durante 15 minutos sin decir una sola palabra, porque era cine mudo. Y te explican la independencia del auditor, el escepticismo profesional, los requisitos que hay que hacer para superar el examen al ROAC, la rotación obligatoria de las entidades de interés público del auditor firmante y de la sociedad cada 5, cada 10 años y la coauditoría con los 4 años adicionales, si quieres. No dijeron ni una palabra, esa por eso la pongo porque fue la que más me gustó. Pero te pueden hablar de los Reyes Magos, te pueden hablar de las princesas de Disney o te pueden hablar del hormiguero. Y están hablando 15 minutos únicamente de auditoría, aplicando conceptos. Y para eso lo que hay que hacer es pensar, que es lo verdaderamente, lo que más aporta a la auditoría. Es ese valor añadido a las empresas, ¿por qué es? Porque un auditor piensa y un auditor analiza y toma decisiones para aportar algo a la sociedad, ¿vale? Entonces eso es lo que hay que hacer a los chavales, enseñarles a pensar, ¿vale? Entonces, bueno, pues con esto acabo, espero no haberme... He puesto 13 en vez de 15 minutos, así que espero no haberme pasado. Gracias. ¿Vale? Muchas gracias a todos por la atención y a vuestra disposición. Gracias, Javier. Bueno, comentaba ayer Marcela también, que es profesora, que la forma de enseñar que tiene que cambiar, que nos estamos dirigiendo a otro tipo de personas, otro tipo de juventud, y comentábamos ayer que tiene que cambiar en muchos aspectos. Bueno, ahora cedo la palabra, bueno, le doy el turno a Isabel Perea, que como comenté antes es la presidenta de la Comisión de Equidad, socia de Grant Thornton, y ella nos va a poner un poco en perspectiva la visión de un profesional. Hemos tenido la parte académica y bueno, Isabel, todos tuyos. Muy bien. Muchas gracias, Ana. Bueno, gracias por haberme invitado a participar en esta mesa, como han comentado Marcela y Javier. Bueno, nosotros desde la Comisión de Equidad, que nos constituimos en diciembre de 2021, primero como grupo de trabajo y en enero de 2023 nos han reconocido ya como comisión, estamos promoviendo la perspectiva de género en nuestra profesión con el objetivo de impulsar una sociedad más justa y equitativa. Esta iniciativa, obviamente, es la respuesta que desde la institución se está dando a la situación de equidad de género
que Marcela ha ilustrado con muchísimo detalle. De hecho, en mi intervención te citaré en varias ocasiones porque bueno, nuestra comisión pues, colabora obviamente con Marcela en los distintos estudios que se han realizado y al final los datos son totalmente necesarios para poder llegar a una conclusión de cuál es la foto que tenemos en nuestra profesión en términos de género y a partir de ahí pues empezar a idear acciones dentro de las firmas que puedan favorecer la mejora de la presencia femenina en tanto lo que es la asociatura como en la dirección de las firmas y nuestra presencia también en el instituto y en los distintos organismos e instituciones de nuestra profesión. ¿Qué es lo que hicimos? Pues inicialmente revisar ya aquello que se había hecho, es decir, no íbamos a empezar como un elefante en una cacharrería, sino que vimos qué es lo que ya se había realizado. En concreto, el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Cataluña ya había constituido previamente una comisión con el mismo objetivo, pero focalizado al ámbito de Cataluña y se desarrolló un decálogo para la equidad de género que fue revisado por nuestra parte y que se ha convertido finalmente en el decálogo para la equidad de género de nuestra profesión desde el instituto, del que bueno, pues se han hecho publicaciones, fue aprobado obviamente en el pleno del instituto y me consta que se ha hecho difusión a través de las comunicaciones que realiza el instituto periódicamente, invitando a todas aquellas firmas que todavía no se han adherido. Aprovecho la ocasión, Ana, para que se adhieran. Siempre es una buena oportunidad este tipo de encuentros para llegar a todas las firmas. Incluso, perdona Isabel, Sí. incluso se estaba planteando hacer un sello que defina el tema de Sí. la equidad. ¿vale? Estamos buscando una manera de que se visualice, que se le dé visibilidad precisamente a las firmas que se están adhiriendo a través de un sello como de certificador, ¿no? de la adhesión a este decálogo. Se pondrá en marcha en breve. Otra segunda acción, desde nuestro punto, de hecho que la hicimos con mucho cariño, utilizo la misma palabra que se ha utilizado en la presentación anterior porque fue así, y con la inestimable colaboración y ayuda de las Big Four fundamentalmente. ¿Por qué las Big Four? Porque las Big Four son las que tienen mucho más recorrido en esta materia y llevan años implementando y diseñando medidas dirigidas precisamente a promover la equidad dentro de lo que son sus estructuras. Ideamos un documento que es este, lo podéis encontrar también en recepción, es un documento que recoge con 6 vertientes diferenciadas y absolutamente transversales las distintas acciones que se pueden y deben implementar en las organizaciones con el objetivo de alcanzar una mejora sustancial en la presencia femenina. Os voy a citar, simplemente citar las 6 áreas, serían buen gobierno corporativo, visibilidad y sensibilización, formación, procesos de atracción, selección e incorporación, procesos de evaluación y promoción y procesos de fidelización. Todo ello abarca transversalmente a las organizaciones y es un listado en estos 6 bloques de acciones dirigidas a mejorar la presencia femenina y uno de los debates que surgió en el seno de nuestra propia comisión y porque también se nos lanzó esta pregunta es si estas acciones estaban solamente diseñadas para poderse aplicar en empresas con un cierto tamaño, es decir, empresas como las Big Four o empresas medianas, firmas medianas. La respuesta es que no, es decir, estas medidas pueden ser implementadas en cualquier tipo de firma, de despacho, obviamente adaptada pues, a las características y a la situación que cada una de ellas tenga. Por lo tanto, os invitamos también a que leáis el documento y que bueno, sea una fuente de inspiración para las firmas que estáis en proceso de implementación de este tipo de medidas. Desde el Instituto hemos hecho muchísimas labores de comunicación y de difusión, tanto a través, obviamente, de la fecha del 8M, porque pues, es emblemática y todos nosotros, las firmas, la institución, las distintas organizaciones, pues tenemos muchísima presencia con el objetivo de posicionarnos y dar a conocer qué es lo que estamos haciendo en este sentido. Y bueno, aquí podéis encontrar las distintas acciones de comunicación que se han realizado. Me gustaría también mencionar que en Bilbao, con ocasión del Congreso Nacional de Auditoría celebrado en noviembre del 2022, se hizo una presentación del documento de las mejores prácticas y también se hizo una sesión abordando una temática que tú has mencionado previamente, Marcela, que es la formación sobre sesgos inconscientes. Formación que es del todo necesaria
necesaria porque por muy avanzados, evolucionados que nos consideremos, pues todos hemos recibido una educación que contiene y está marcada por una serie de sesgos que nos condicionan. Y la más obvia y evidente es la que también has mencionado, Marcela, es que nos encanta estar con personas que se parecen a nosotros. Y cuando estamos en procesos de selección, esto es muy evidente, es decir, acabamos teniendo una tendencia innata a contratar a personas que a lo mejor han estudiado en la misma universidad, han ido a un colegio que es muy parecido al nuestro y en términos de género, pues también hay una mayor tendencia a contratar a personas de nuestro mismo género en lugar de el otro género. Hemos colaborado y elaborado estudios con la ayuda y en colaboración con la Universidad del País Vasco. Aquí no me voy a detener porque Marcela ya lo ha abordado previamente y sí que aprovecho este aforo para mencionar que la participación que estamos teniendo no es la deseada, por lo que bueno, pues, me gustaría que tuvierais la ocasión en las firmas de ayudarnos y de promover que los profesionales entren en esta encuesta, porque es la única manera de tener datos suficientes como para poder concluir. Si no tenemos datos suficientes, muy posiblemente los resultados que se obtengan no serán representativos de la realidad en la que nos encontramos. Desde el instituto también hemos realizado acercamiento a instituciones, como es el caso pues, de la reunión que mantuvimos en mayo de 2022 con Amparo López Senovilla, subsecretaria de Asuntos Económicos y de Transformación Digital, y obviamente conversaciones que se mantienen con el ICAC y comunicaciones que se han realizado por parte de nuestro presidente, de Ferran, a las distintas corporaciones, con el objetivo también de promover, favorecer, recordar la idoneidad de que haya presencia de mujeres en los órganos de gobierno pues, de las territoriales y de los colegios que nos representan en nuestra profesión. Y por último, me gustaría explicaros una acción que hemos realizado y que se ha puesto en marcha el pasado mes de octubre, que es el programa Camino 23-24, que es un programa de mentoring para auditoras. Es un programa que ha nacido como un piloto, se está realizando en la Corporación de Madrid, en Tenerife y en Valencia. Y es un programa en el que están participando alrededor de, no quiero equivocarme en el dato, pero unas 15 mujeres aproximadamente de diferentes tipos de firmas, Big Four, empresas medianas y pequeñas, que están mentorizando a mujeres también en firmas representativas de toda la tipología de firmas que tenemos actualmente, con el objetivo de ayudarlas, primero a identificar cuál es su posición, cuáles son las barreras que ellas perciben y que desde la perspectiva de la mentora seamos capaces de ayudarlas a sobrellevar, a superar estas barreras y a construir, ¿no?, un camino, por esto el nombre de camino, que las ayude de una manera progresiva pues, a alcanzar la posición de socia dentro de las firmas y a alcanzar también pues, las posiciones de dirección dentro de las firmas. Tanto Marcela como Javier habéis hablado extensamente sobre género, sobre talento. Yo creo que las firmas somos muy conscientes de la necesidad que tenemos de atraer al talento joven dentro a nuestras organizaciones y de fidelizarlo. Que es difícil atraerlo, pero también es difícil la fidelización. Obviamente, el desarrollo de una carrera profesional para hombres y mujeres en términos equitativos es del todo necesaria y el disponer de equipos diversos, no solamente en la base, porque la presencia femenina en nuestra profesión es altísima. De hecho, cuando hacemos los procesos de recruitment, en muchas ocasiones el porcentaje de mujeres que tenemos en los primeros años de experiencia profesional es más elevado que los hombres. Lo que pasa es que de una manera paulatina los estudios demuestran, y nosotros obviamente lo vemos dentro de nuestras empresas, cómo las mujeres comienzan paulatinamente a desaparecer. Las razones son las que se reflejan a través de los estudios. Pese a que es una profesión súper bien valorada por los dos géneros, las mujeres en un momento determinado deciden, por razones muy obvias, abandonarlas. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Y más en un momento en el que tenemos dificultades para atraer al talento sin género en estos momentos. Tenemos que además responder a unas necesidades que nos está planteando una nueva generación, pero sí que es verdad, y aquí sí que me gustaría también hacer una reflexión, que la auditoría es una profesión que requiere de estudio, requiere de dedicación y negar lo evidente también es querernos engañar. Es decir, al final un buen auditor tiene que hacer un esfuerzo, no sé si es extraordinario, pero tiene que hacer un esfuerzo alto para poder responder a todos los requerimientos que se nos exigen. La rotación ha sido algo inherente a nuestra profesión y la rotación sana
es positiva, ¿no? Porque permite que los jóvenes entren en nuestra profesión, la conozcan, se preparen de una manera muy positiva para poder dar el salto a otro tipo de actividad en la que están muy bien valorados. Ese tipo de rotación es sana y es buena. La insana es la que no controlamos, en la que ya vemos que se producen movimientos y salidas superiores a los que nos debemos permitir, y más en un momento en el que necesitamos obviamente el talento en nuestras organizaciones. Quizá también una solución y un elemento que yo creo que es muy valorado por los jóvenes es la incorporación de las tecnologías en una mayor proporción dentro del ejercicio de nuestra profesión, permitiendo descargar de trabajo más tedioso, repetitivo, y viéndolo desde una perspectiva muchísimo más actualizada. Las empresas que nosotros auditamos están muy avanzadas en cuanto a la implementación de lo que es el Data Analytics, generan volúmenes de información ingentes y es obvio que no podemos seguir auditando como auditábamos hace años. Las firmas estamos haciendo un esfuerzo, creo que importantísimo, por incorporar este tipo de medidas que nos permitan trabajar de otra manera y además de poder obtener una mejor y mayor evidencia de auditoría. Y creo que el futuro también irá por aquí, por la incorporación, ¿no?, de estas nuevas tecnologías en nuestra profesión. Gracias, Isabel. Muchas gracias. Hemos hablado habéis hablado de equidad y de talento, que están totalmente relacionados. Quiero puntualizar que Isabel ha hablado del instituto, de las medidas del instituto, pero yo soy consciente, Javier está en el grupo de trabajo de talento del REA, soy consciente que las dos corporaciones están tomando medidas y también un poco a iniciativa del ICAC. Creemos que esto es un viaje sin retorno, o sea, hemos puesto los mimbres. Yo lo comentaba ayer, comenta alguien que la sociedad tiene que cambiar, pero nosotros no podemos esperar que la sociedad cambie. Las nuevas juventudes vienen pisando fuerte, pero creo que ya es momento de dar ese paso y que estemos todos, tanto hombres como mujeres, que estemos todos a una, porque es el mismo cometido y es lo que nos interesa a todos. Dicho estas palabras, si tenéis alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, alguna aclaración. Nah. Bueno, pues yo os voy a hacer una pregunta. ¿Creéis que las políticas gubernamentales, las políticas que pone en marcha el gobierno que sea, inciden en tema de equidad, pueden incidir en tema de talento, en los temas que estamos tratando? Desde la perspectiva de firmas, sí. Es decir, el cambio regulatorio ha traído como consecuencia una situación en donde hombres y mujeres disfrutan de una baja parental independientemente de su género y en estos momentos a nosotros nos da igual, es decir, que sea una madre, que sea un padre, porque las circunstancias en estos momentos son igualitarias. Pero sí que es verdad que la regulación no es suficiente. Es decir, han venido a cambiar una situación, pero es obvio que es necesaria la implementación de otra serie de medidas por parte de las firmas, porque una vez finalizado también el periodo de la paternidad-maternidad, el niño sigue creciendo, sigue viviendo y hay que ocuparse de él. No se acaba cuando tiene 4 meses. Y captarlo para la auditoría cuando sea mayor. Bueno, también. Sí. Marcela. Mira, yo aprovecho para citar a Claudia Goldwyn, que es la mujer profesora de Harvard que ha ganado el Premio Nobel de Economía, ¿no? Le han dado el Premio Nobel de Economía en el 2023 sobre ha hecho estudios de brecha salarial a lo largo del tiempo, ¿no? Y entre las frases que ella dice, señala que los hombres tienen que ir también a las organizaciones a pedir tiempo, porque los permisos de paternidad en la legislación es perfecta y la verdad yo creo que va a hacer un cambio sustancial. Pero también esto es cosa de todos, de todas, ¿no? Y entonces los hombres tienen que atreverse, porque también hay una especie, por lo menos en las entrevistas, muchas veces el hombre también tiene una situación compleja, ¿no? Porque parece que le van a mirar mal o que en la firma no se va a entender si él es el que pide salir a ver el partido de fútbol de su hija o el concierto de violín de su hijo o la tutoría con el profesor. Entonces, que el hombre puede ir y pedir, solicitar, y entonces, cuando lo haga de verdad,
Entonces realmente nos dará igual que quien tengamos sea un hombre o una mujer, porque entenderemos que cualquiera de los dos va a buscar el estar presente en la vida de sus hijos o de sus mayores, ¿no? O el hacer deporte, que a todos nos gusta, o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces ahí el hombre puede desde luego colaborar mucho en que se vaya produciendo ese cambio cultural, porque la legislación por supuesto es fundamental, pero en la sociedad también sabemos cómo está, ¿no? Y nosotros todos y todas tenemos que ir cambiando eso, ¿no? Así que entre todos lo conseguiremos y yo estoy segura que en 10 años no volveremos a hablar de cuestiones de género. Eso sería el éxito absoluto. Javier, tú. Sí, eso iba a decir justo lo que has dicho tú. A mí me parece que la legislación al más alto nivel ha evolucionado mucho, seguirá evolucionando. Y haciendo referencia a lo que ponías tú antes del Teide y demás, yo creo que la parte más pindia del Teide ya la hemos subido. Ahora no te digo que vamos a ir cuesta abajo, pero sobre todo por el cambio generacional. Es que la brecha que hay entre lo que es el papel de la mujer o el papel del hombre, yo creo que eso ya es que los jóvenes no van a entrar a hablar de eso. ¿No? Entonces eso es cuestión de tiempo en que será una pena para nosotros. Tendremos que buscarnos otro tema, ¿sabes? Porque esto no nos van a invitar a volver a Santiago para hablar de equidad. 10 años, te digo que me parecen hasta muchos. Pero aún nos quedan unos por delante, yo o sea creo que que podemos seguir hablando. Vamos bien, vamos bien. Otra cosa, con el tema de referentes, ¿consideráis, bueno, yo por lo menos considero que el tener referentes en todos los aspectos que es bueno para conseguir esa equidad y para captar ese talento que tanto necesitamos? Sí, a ver, los estudios lo que dicen es que no vale, que un poco no, si ya hemos metido a algunas mujeres en las organizaciones, cuando la mujer es una minoría o es menos de un 25%, se produce ese efecto en que la mujer o bien no se atreve a dar su opinión porque no se siente respaldada, ¿no? Hay una mayoría de hombres, que es lo que está pasando en los consejos de administración, por ejemplo, y entonces tú te sientes que tienes una visión diferente y no la vas a plasmar porque eres la única, ¿no? Frente a un colectivo diferente, ¿no? Entonces los estudios dicen que tiene que haber una masa crítica mínimo de 25%. Entonces ya hay un colectivo suficiente en el que te puedes sentir ese respaldo para dar tus opiniones. Las referentes son fundamentales para ver, además, para solamente visualizar que puedes llegar y visualizar que al Teide podemos llegar todos a la cima. Si no ves nunca a una mujer ahí, es que no te lo planteas. Yo ya no creo tampoco que sea solo referente de mujer, de gente diversa. De diversidad. O sea, ver no solo esa imagen que hablábamos del hombre con la corbata. Yo creo que tenemos que empezar a generar esos referentes que ayuden a traer talento. Javier, tú de eso supongo que... ¿Qué opinarás Sí, en la línea? Es que un referente es alguien al que le tienes, bueno, no te digo idealizado, pero es la referencia para llegar allí porque tu meta la ves y te quita miedo. ¿Sí? Entonces, en el ámbito de género, ver que en las grandes firmas hay mujeres que han recorrido el camino arropadas por más gente y que están arriba, pues eso te da confianza a ti mismo, ¿no? Pero es que es que no me gusta mucho hablar de hombres y mujeres, pero hablando de la mesa de género, que haya socias de auditoría, pues como Isabel y como muchas que hay aquí presentes, a las chicas jóvenes les tranquiliza, dice, joder, se puede conseguir. Y si realmente te gusta la auditoría, eres responsable, eres trabajadora y te exiges un poco más porque tienes talento, el ver una persona ahí te da confianza, te quita miedo. Ya no solo Te estoy facilita hablando de el camino. mujeres, estoy hablando de diversidad. O sea, ver gente diversa en los puestos altos o ver gente diversa que se dedica también a la auditoría. Perdón, solo una cuestión que me he acordado ahora del estudio del último artículo que estamos haciendo, es que además, por lo menos eso es lo que nos ha salido, no solo tener referentes mejora una posición mayor, más de un 25% de mujeres para la atracción del talento femenino, sino también para el masculino. Porque la gente joven quiere ver que en su organización hay diversidad. Aquí en España estamos con diversidad de género, en Estados Unidos están con diversidad de raza, cultura, etcétera. Pero es que es también una cosa positiva para los jóvenes, porque dicen, yo quiero entrar a una organización que promueva la variedad, ¿no? Y que todos tengamos unas oportunidades. Es en lo que creen. Sus career drivers ahora son organizaciones de ese perfil, de ese talante. Bueno, pues creo que vamos a dar... Nadie se anima a una pregunta allá atrás. Yo dos preguntas. La primera, si os habéis planteado en los sindicatos, la gente que habla con sindicatos, cuando van la sindicalista a determinados despachos,
por ejemplo al nuestro, se encontró pues simplemente que el 70% eran mujeres y el 30% hombres. Es decir, yo soy un tío diverso. En ese sentido, nos dijeron, oiga, a partir de ahora tienen que fichar a más hombres. Yo me quedé alucinado entre 33. Dicho eso, para la gente que intentáis formar auditores, como parece ser que yo lo intenté en su momento, ¿por qué no os planteáis horarios de 8 a 3 en auditoría, que es posible, factible, y también tenemos experiencia en eso y lo hemos conseguido gracias a que hay mujeres socias que dirigen el despacho? Así que es un planteamiento a la gente de la universidad. Efectivamente, me alegro que Javier juegue con ello y con la gente en la realidad, pero plantearos horarios de 8 a 3, que incluso los clientes que son empresas y son amigos y entienden la profesión, lo entienden y son capaces de hacerlo. Felicitaros por el trabajo que habéis hecho. Yo creo, y lo comentamos ayer, que el problema fundamental es al final la condensación del trabajo de auditoría en unos meses determinados. O sea, entre enero y junio tenemos que sacar todo el trabajo adelante. Ese es el problema que tenemos. Es incluso el problema que tenemos para las estructuras y demás. Pero bueno, es un tema que habrá que ir puliendo. Pasaría, lo comentábamos ayer, no sé si a nivel anecdótico, pasaría porque se pudieran formular las cuentas y aprobar en todo el periodo de todo el año. Pero bueno, eso ya es un tema. Eso es un tema que la legislación probablemente no nos permita. Está complicado. Está complicado, está difícil, pero evidentemente ese es un escenario ideal. Sí. Siempre va a haber puntas de trabajo. Yo en mi despacho tengo solo chicas, la verdad, trabajan de 8 a 3 y luego sí, luego hay puntas de trabajo en los que tendrán que estirar un poquito más la jornada. Pero bueno, que todo se puede. Pasa que hay situaciones o planteamientos que son más difíciles de abordar que otros. Podemos abordar lo que decimos en el manual de buenas prácticas o en el documento, intentar conciliar, corresponsabilidad, además, pero bueno, yo creo que ahí sí que tenemos que ir un poco a poco. Y como lo de aprobar en todo el año no va a ser posible, pues por lo menos por ahora no. ¿Alguna pregunta más? Nada, pues damos levantada la sesión, agradeciendo a Isabel, Marcela y a Javier el estar con nosotros hoy. Y bueno, pasamos a la clausura. Gracias a todos.
O buenas tardes, ya por la hora que es. Ante todo, muchas gracias por permanecer en la sala, y a los que nos están viendo por streaming, pues también agradecerles que hasta a esta hora ya del mediodía, después de la sesión de ayer y hoy, pues sigan con nosotros, ¿no? Lógicamente, presentar esta mesa, yo creo que no la debería ni presentar, ¿no? Porque seguramente alguien no me conocerá a mí, pero los que están a la mesa redonda seguro que lo conocen a todos. En principio, pedir perdón al grupo de trabajo que ha intervenido con anterioridad, porque desde luego la equidad aquí no la cumplimos especialmente. La juventud, hombre, yo diría, como dice un gran compañero nuestro, que acumulamos mucha juventud, por no decir otra cosa. Y de talento no hablo, porque estando quienes están aquí, los señores presidentes, pues igual me dan de baja de las corporaciones, del ICAC y de todo. Entonces, no vamos a hablar de eso. Nos acompaña, por orden de cómo están situados, don Francisco Gracia, Francisco José Gracia, amigo Paco, buenas tardes, don Santiago Durán, presidente del ICAC, don Emilio Álvarez, presidente del REA, don Ferrá, presidente del Instituto de Censura Jurado de Cuentas de España. Bueno, pues bienvenido en nombre de la organización y muchas gracias por acompañarnos, ¿no? Vamos a intentar hacer una serie de preguntas, hacerlo lo más ágil posible. Yo, por la categoría que tienen ellos, no les voy a interrumpir, pero sí les voy a pedir de antemano que sean un poco concisos y que vayamos un poco, que le demos oportunidad a todos de expresar sus puntos de vista, ¿no? Si quieren, vamos a empezar por lo más genérico y luego ya nos vamos concretando, ¿no? Una pregunta inicial, que sería para todos, para los cuatro. Creo que sería barajar el futuro un poco. Hay una incertidumbre política que se palpa estos últimos meses de una forma muy especial. Es difícil planificar, lo vemos en nuestros propios clientes, con las inversiones un poco congeladas. ¿Y qué hacemos con las firmas? ¿Qué hacemos con los auditores? Es decir, ¿cuál es lo más inminente que deberíamos de hacer? ¿En qué deberíamos de trabajar nuestras organizaciones? Aquí hay 3 organizaciones, además del ICAC como administración, para que esta legislatura, que supuestamente va a empezar ahora, supuestamente, tampoco me atrevo yo a entrar en mayores disquisiciones, ¿no? Pero ¿qué objetivos, qué piensan que debemos de hacer, ¿no? Porque parece que hay muchísimas inquietudes, en el foro han salido muchísimas de ellas, pero vamos, en el último foro se está poniendo de manifiesto, pues no sé, una tendencia a que hay que modificar algo, hay que cambiar algo. A ver, ¿quién se atreve a hablar primero? ¿El señor presidente? A ver, a ver qué digo. A ver qué digo, porque tantas cosas, los retos y todas estas cuestiones, que hay muchos. Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que estamos cambiando tanto el sector de auditoría como el propio supervisor.
Y la mesa anterior es un ejemplo. Estabais hablando, la mesa estaba hablando de un tema que cuando yo entré en el ICAC no se hablaba. Hace 4 años nadie imaginaba una mesa hablando de equidad, otra mesa hablando de talento, de captación de talento también. Entonces, por ahí es el camino. Se habla aquí de estas cuestiones y todos nos concienciamos de estas cuestiones. Entonces, hay que seguir en este camino, en la parte puramente de lo que va a afectar a la gestión de las firmas, es gestión de talento, gestión de equidad, y creo que vamos a continuar en esa línea. Otra línea dentro de las firmas es la calidad. Tenemos nuevas normas de gestión de calidad y tenemos estos años para adaptarnos a estas normas de gestión de calidad en lo que son las firmas. Y otro gran aspecto que viene, no voy a hablar mucho de eso, pero es evidente y desde el punto de vista del ICAC es fundamental para los próximos meses, es la aprobación definitiva de la transposición de la Directiva de Información sobre Sostenibilidad, porque va a suponer un cambio en el sector de auditoría. Entonces, espero que en la línea de cómo estaba el anteproyecto de ley podamos aprobarlo en los próximos meses y ponernos todos a trabajar en lo que viene. A trabajar en lo que es adaptarse a lo que va a ser en este ámbito realizar la actividad de verificación y también la elaboración, en la parte nuestra, supervisar, y en otra parte, asumir desde las firmas y despachos de auditoría lo que hay detrás de esta directiva de sostenibilidad, los componentes que supone lo que es la sostenibilidad, los aspectos medioambientales y los aspectos sociales, también asumirlos dentro de las firmas. Estamos en todo ese camino y yo creo que iremos cambiando. Y por último, como has dicho que sea breve, debías haber dicho todo menos el presidente de ICAC, que sea breve. Para algo soy la autoridad. Una broma. Por último, me refiero al propio ICAC. Evidentemente yo espero que sea el momento de crecer, el momento de poder cambiar este ICAC y que el ICAC pueda llegar mucho más lejos de lo que está. Creo que, bueno, tampoco soy quien para decir porque es la institución más importante que hay en España, porque aportamos mucho valor a todas las empresas si podemos hacer nuestro trabajo, y creo que es el momento que el ICAC está lo suficientemente maduro para que pueda cambiar y que crecer y hacer mayor actividad de supervisión, que no es sancionar, y hacer mucha mayor actividad de desarrollo normativo y de conocimiento de lo que es la auditoría y la información corporativa en general. Y aquí acabo porque si no, hablo yo solo. Muy bien. Ferran, ¿algo que aportar a estas inquietudes que tenemos Bueno, para la próxima legislatura? Bien, bueno, primero agradeceros la invitación, ¿no? A estas jornadas de Galicia. Ya es no sé si la tercera o cuarta que vengo. Y yo lo primero que quiero lanzar es un mensaje positivo, ¿no? de la profesión. Yo creo que estamos en una situación buena, estamos creciendo. Yo creo que vamos a superar los 800 y pico millones de facturación este año, pues incluso también por zonas, pues en Galicia también se está creciendo, en trabajos que no son de auditoría, pero que hacemos los auditores, también estamos creciendo casi a doble dígito. Y además todo esto lo estamos haciendo en un entorno muy complicado, ya desde hace 3 años, ¿no? Con el asunto de la pandemia, los problemas en las cadenas de suministro, una inflación que estamos teniendo pues galopante, y unos tipos de interés elevadísimos. Pues a todo ello, que pues la regulación normativa que podemos estar teniendo pues también nos afecta, pero aún así en entornos tanto favorables como desfavorables, la profesión como tal sigue creciendo y yo creo que tiene mucho potencial, ¿no? Además, en el horizonte van apareciendo nuevas cosas, nuevas tipologías de servicios, ¿no? Todo lo que es información corporativa, evidentemente, tarde o temprano, en la medida que sea, va a estar sujeta a nuestra verificación, revisión, como le digamos, pero va a estar. Con lo cual tenemos que tener un mensaje positivo de la profesión. Ahora bien, aparte de los retos específicos también que diré, hay un reto principal que también ha estado presente en la exposición que hemos acudido anteriormente, que es todo el tema de talento, ¿no? Todo el tema de creación, de captación, perdón, de talento y de retención del talento es prioritario. No lo voy a extender, pero seguramente os han hablado a lo largo de las jornadas, pero está ahí y tenemos que seguir trabajando. Esto es
vamos, una cosa que llevamos siempre en la mochila cada día y tenemos que compaginar con ello. Y además también se está produciendo otro tema ligado a eso, que es las firmas, todo lo que es el proceso de regeneración de las firmas, entidades pequeñas, etcétera, que bueno, que ya están abordando temas de sucesión, pues bueno, cómo se van integrando en otras organizaciones, etcétera. Pero en cuanto a los 3 retos, yo creo específicos que tenemos en el más corto espacio de tiempo, yo creo que son 3. Uno que seguramente hablaremos, pues el tema de la sostenibilidad. Ese es el reto que va a tener más impacto hoy y los próximos meses en nuestra profesión, la manera de organizarnos, la manera de hacer el trabajo. Vamos a afrontar una tipología de trabajos que algunas firmas ya lo estaban haciendo, pero bueno, vamos a ver cómo funciona para todo el mundo. Otro es cómo generar una formación de nuestros profesionales para dar cobertura a este nuevo servicio. Esto también es un reto muy importante. Y después hay otra cosa que tenemos ahí en el entorno, que es el tema de que está apareciendo y que no sé cómo afectará, pero seguro que en los próximos días de auditoría de Galicia pues va a tener que aparecer, que es todo el tema relacionado con la inteligencia artificial, ¿no? Eso vamos a tener ahí que ver cómo vamos a solventar estos asuntos, sobre todo cómo nos afectan a nuestros trabajos y cómo nos afecta a la organización de nuestros procesos, ¿no? Yo creo que... Con vuestras intervenciones me estáis fastidiando. Os voy a decir todo el cuestionario que tengo hecho de preguntas, porque vais respondiendo ya muchísimas de las que quiero haceros. Bueno, Emilio, por favor. Hola. Bueno, buenos días a todos. Es un placer estar de nuevo aquí en Galicia. Ya lo sabéis, vengo siempre que me llamáis y por tanto estoy encantado de estar aquí. Se han dicho muchas cosas que estoy de acuerdo con el presidente del ICAC y con el presidente del Instituto de Censores, con lo que se ha dicho. Yo añadiría 2 cuestiones, un poco pues para complementar su exposición. Primera de ellas, yo creo que tenemos un reto general que es prestigiar la actividad profesional del auditor de cuentas. Es decir, a veces no se acaba de entender el papel del auditor de cuentas y yo creo que el nuevo gobierno que venga ha de entender que el auditor de cuentas es un agente social, económico, muy importante para el interés general, para la marcha de la economía y para el país en general. Por lo tanto, tenemos que darle valor a lo que es la auditoría de cuentas. A veces pasamos un poco desapercibidos en los medios de comunicación y cuando aparecemos no es precisamente por temas positivos. Por lo tanto, yo creo que somos muy importantes. Hemos de creérnoslo, porque claro, si no estamos convencidos de que lo somos, no podemos transmitirlo al conjunto de la sociedad, del mundo económico, del mundo empresarial. Somos un agente muy importante. El auditor de cuentas aporta transparencia, rigor en las cuentas anuales de las compañías y, en definitiva, en el conjunto de la economía y, en definitiva, en el conjunto de la sociedad. Primer tema. Segunda cuestión. Ayer por la noche tuve la ocasión de estar con un vigués muy relevante, Antón Costa, que yo creo que aquí es muy conocido en esta casa. Tuve la ocasión de estar con él y cenar con él en Barcelona. Y la verdad es que comentaba cosas que yo creo que son muy interesantes. Antón decía que está preocupado por la brecha salarial que está habiendo en la sociedad actual. Luego pondré un ejemplo concreto. Por la brecha que está habiendo en la sociedad actual. Entonces, que por primera vez las rentas de capital son superiores a las rentas de trabajo, cuando tradicionalmente las rentas de trabajo eran superiores a las rentas de capital. Ahora no está produciéndose esto. No se está produciendo esto. Y cuando escucho comentarios, como se ha dicho en la sesión anterior, o mi propio hijo, que tiene 22 años, me comentan que con una carrera universitaria, con 3 idiomas y con un máster ganan 1.300 euros netos al mes, pues yo pienso, no estamos dando valor a la formación teórica, no estamos dando valor al talento, al conocimiento. Algo está fallando en la sociedad. No solo en la auditoría de cuentas, en general. Y yo creo que tenemos que, o sea, las empresas de generar riqueza, esta riqueza se ha de distribuir
en la sociedad para conseguir mayor cohesión social y reconocimiento de toda esta gente joven. Y en cuanto a la diversidad o la equidad, hace 2 días estaba tomando café con un amigo mío que es headhunter y me decía, oye, mira, estoy desesperado porque estoy buscando este perfil de puesto de trabajo. Una persona que tenga entre 50 y 55 años, que sea una persona que tenga experiencia en todo el tema de recursos humanos, que haya trabajado en una multinacional y que haya vivido en un país que no haya sido el suyo, para que haya tenido experiencia de otras culturas y de otros elementos. Es una empresa española, pero que está muy internacionalizada, y pagaban a este puesto de trabajo 700 más 700.000 euros al año. 700.000 fijos más 700.000 en bonos. O sea, una cantidad realmente muy elevada. Pero ¿cuál era el problema? No levantar la mano todavía. Que tenía que ser mujer. Que tenía que ser mujer. Este es el problema. Que tenía que ser mujer. Y no le habían contado de momento. Y lleva desde septiembre. Y no le habían contado de momento. Por lo tanto, cuando teorizamos, nos gusta oír algunas palabras, nos sentimos identificados con algunas palabras, pero a veces tenemos que bajar en la realidad social, bajar a la calle. A mí en el REA, cuando yo llegué de presidente, fui elegido presidente, me decían, oye, tiene que haber 50% de hombres y tiene que haber 50% de mujeres. Y yo dije, ¿cuántos hombres hay miembros del REA y cuántas mujeres? Hay un 70% de hombres y un 30% de mujeres. Entonces yo dije, claro, si hay un 70% de hombres y un 30% de mujeres de miembros, tengo que hacer 50% de hombres y 50% de mujeres. Yo soy favorable, lógicamente tengo una hija, y soy favorable absolutamente a la equidad, soy absolutamente, pero hemos de bajar a veces a la realidad de las situaciones y entender un poco el mundo, y las cosas se cambian gradualmente y nunca a golpe de ley. Las cosas se cambian por convicción, por educación, por cultura, pero nunca a golpe de ordeno y mando. Yo creo que esto es una opinión muy personal que puede ser polémica, pero es lo que yo realmente pienso. Porque incluso, os voy a decir un ejemplo, y ya acabo con esto, que me estoy extendiendo mucho. A mi vicepresidenta, el vicepresidente del REA es Ramón, pero hay otra vicepresidenta, cuando le dije que quería ser vicepresidenta, Marta Moya, voy a decir el nombre, no tengo nada por qué ocultar, de Mallorca, le dije, oye, ¿tú quiero que seas vicepresidenta? Y me dijo, Emilio, ¿porque tú crees que tengo talento o por cuota? Me lo dijo ella. Y dije, no, porque tienes talento. Y por esto, dice, entonces acepto. Si es por lo otro, no lo aceptaría. Para que veáis que estamos hablando de temas que realmente, como la sociedad en sí mismo, son complejos, son difíciles, evolutivos, y la sociedad es compleja en sí mismo. Y hay muchas opiniones. Y la opinión de los que estamos aquí no siempre es la opinión de otras personas. Por lo tanto, sí a todo lo que se ha dicho, pero hagamos las cosas con sentido común. Gracias. Francisco, quede usted por contestar a la pregunta. Me gustaría que esa relación íntima que tenemos y por el tiempo que tenemos. ¿Y yo ahora qué digo? Después? Se ha quedado pasmada la... No, pues bueno, primero... Por si alguien no se ha enterado, os diré que también recientemente ha sido nombrado, no llega ni hace 24 horas, decano del Colegio de Economistas de Aragón. Felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Y a partir de ahí está aquí en calidad no de decano del Colegio de Economistas de Aragón, sino de experto contable de... Pues muchas gracias, Ramón. Como he compartido ya un buen rato hoy y ayer con muchos de los compañeros, ya la mayoría de los... Me he encargado en decirlo porque estoy muy orgulloso de ello, y porque me gusta compartir la buena noticia con mis amigos, ¿no? Y tengo aquí muchos presentes, así que gracias. Bueno, pues como han dicho mis compañeros, primero, por supuesto, ¿no? Agradecer a la organización, ¿no? No quiero dar nombres, sois muchos, pero en fin, Enrique, querido Cani, José, pues vengo cada año que me invitáis, son muchos ya, y espero que sean más, espero generar pues el mérito suficiente para seguir acudiendo a estas jornadas que, como sabéis, acudo con muchísimo gusto del plano profesional y personal, por qué no decirlo, ¿no? Bueno, yo como aquí represento, ¿no? a la contabilidad, querido moderador, pues voy a hacer alguna reflexión, ¿no? Desde este punto de vista, porque claro, si hay auditorías porque hay cuentas, porque hay información corporativa y porque hay que revisarla, ¿no? Entonces a veces esto yo siempre me gusta decirlo, ¿no? Y para no reiterar
mensajes que ya se han dicho con anterioridad. Bueno, yo muy breve, ¿no? Yo no sé, es verdad que tenemos problemas y se han avisado y se han comentado aquí, ¿no? Pues los temas de relevo generacional o incluso no de retención, sino de, ¿verdad?, de captación de talento, ¿no? Entendiendo por talento, pues personas que se incorporen a nuestras firmas a trabajar, ¿no? Yo no sé, esto es un problema, es evidente, ¿no? Pero yo no sé si compartís conmigo la opinión de que cuando yo voy a clientes que se dedican a otras cosas distintas, les pasa lo mismo, que muchas veces los auditores hablamos de cosas como si solo nos pasara a nosotros, ¿no? Y es que pasa en todos lados. Yo estuve otro día en una empresa que recicla plástico y me decía, mira, los ingenieros que tengo por aquí están encantados ahora, porque como es una fábrica nueva, están muy motivados con la fábrica nueva, pero como no, en cuanto yo sé, cuando se acabe la fábrica y esto sea un poco rutinario, pues se me van a aburrir y se me van a ir. Y estoy todo el día pues tratando, bueno, pues es así. Entonces, esto es un escenario distinto, lo ha dicho muy bien las personas que han intervenido en la mesa anterior, y a las personas jóvenes, pues claro, tenemos que hablarle en un idioma y ofrecerles unas expectativas que les resulte atractiva para seguir en nuestras firmas, en nuestros despachos y en las empresas para que trabajamos, porque yo creo que la situación, como digo, es similar, ¿no?, a la que pasa en muchas ocasiones. Y bueno, pues sumarme a lo dicho, ¿no? Yo sí que también pienso que nuestros despachos pues son de auditoría, pero son de multidisciplinares, ¿no? Ferran lo ha dicho muy bien, ¿no? En las cifras que ha manejado, ¿no? Pues efectivamente prestamos servicios de todo tipo, ¿no? Y un poco, pues si os, no sé, pues compartís si acaso una reflexión complementaria que nuestros despachos, lo ha dicho antes también muy bien la persona que ha intervenido, la compañera que ha hablado en último lugar, ¿no?, en la mesa anterior, y Javier lo decía, Javier Montoya, nuestros despachos como auditores somos multidisciplinares, porque hay que saber de todo un poco y no solo saber, sino prestar servicios en distintas ramas de la actividad económica y, por lo tanto, pues apelar un poco también a esa visión, ¿no?, multidisciplinar de nuestros despachos, ¿no? Y bueno, la información corporativa, financiera en particular, pues va a estar siempre presente, ¿no? Es más, la información corporativa financiera, yo el otro día coincidí con dos de las personas aquí presentes, con Santiago y con Ferran, en la jornada de Madrid, y nos hacían dos expertos contables de verdad, por su trayectoria, que eran Felipe Ranz y José Antonio Gonzalo Angulo, la historia de los 50 años del PGC. Y oye, y la verdad yo los viví, porque tengo también, como dice Ramón, muchas cuentas acumuladas, pues me acuerdo de los planes de entonces, de cómo estudié el plan del 90, el leasing que apareció en el activo y en el pasivo de repente, el impuesto de sociedades que no era un reparto, sino que era un gasto. Bueno, y cuando uno compara aquella información financiera con la que hoy nos manejamos, cáspitas, no es lo mismo, ¿eh? Esto ha evolucionado, en fin. ¿Y por qué ha evolucionado? Porque la sociedad es más compleja, porque hacemos las cosas cada vez mejores. Ahora, si aplicáramos hoy el plan del 73, sería una broma. ¿Esto qué es? ¿No? Bueno, pues estamos mejorando. Mejoran las empresas, mejora el conocimiento, mejora aquello que hemos de implementar. Y yo, quizás porque tengo una patología, muchas de ellas, una es el optimismo, ¿verdad? Pues yo, no sé, yo pienso que desde que hemos empezado a trabajar, pues estamos permanentemente en evolución. Y siempre hay cambios y siempre hemos sido capaces de responder a los cambios que se nos presentan, y hacemos bien en alertar por las dificultades, porque si no las alertas no las puedes enfocar. Pero bueno, yo no tengo una percepción, la verdad, ni pesimista ni mucho menos catastrófica, ¿no? Nos adaptaremos a lo que viene como siempre. Hemos pasado unos años, ¿quién diría, no? Hemos pasado una crisis económica financiera brutal, no sé si se volverá a conocer, ¿no?, con primas de riesgo que parecía que el euro desaparecía y que los ahorros había que matarlos debajo del sillón, porque tal, hemos pasado un COVID, ¿no?, con una pandemia tremenda, ¿no? Bueno, y aquí estamos, ¿no? Y hay noticias ahora que en el presente que nos inquietan, es normal, pero, en fin, yo creo que la vida sigue y los jóvenes incorporan a nuestras firmas y los despachos seguirán tirando. Muchas gracias. Yo ahora, al hacer algunas preguntas, pues seguro que la habéis respondido en parte anteriormente, pero bueno, voy a intentar centrarla un poquito más para ver qué temas nos están preocupando o qué pensamos nosotros que nos preocupan. Con independencia que si queréis algún tema, que abordemos algún tema distinto, tenéis libertad de cátedra total para poder abordarlo. Nos decía antes don Santiago que efectivamente la transposición de la directiva se tendría que hacer pronto, sobre la directiva de sostenibilidad me refiero. Pero bueno, estamos ahí alerta. Ya sabemos, ya nos ha contestado bueno, que espera que sea en los próximos meses. Tendría que ser además obligatoriamente, ¿no?, porque tenemos ya el plazo. Pero yo iría un poco más allá. ¿Qué podemos esperar en el futuro de esta transposición? Es decir, entendemos que hay un nicho de mercado, entendemos que hay que prepararse. Ayer nos abordaron con una exposición brillante con los 4.000 y pico indicadores que luego se han quedado en 1.500 y decían, no, son muchos indicadores, bueno, pero es que eran 4.000, no lo hemos bajado a 1.500, ya está bien, ¿no?
Y la verdad es que nos quedamos todos con una cara de susto y dijimos, bueno, esto no es lo que en principio no se estaba haciendo con los EINF, sino que esto va mucho más allá. Lógicamente también es verdad que aplaudimos el que se estandarice o los indicadores, porque los EINF como tal son impresentables en el sentido de no comparación y se trata de comparar, ¿no?, sociedades. ¿Cómo ve el futuro de esta directiva respecto de la profesión, actividad de auditoría? Presidente. Sí, al presidente. Primero una pequeña aclaración, Emilio, desde el cariño y desde el cariño y del sufrimiento que somos del equipo menos favorecido de nuestras respectivas ciudades, que sobre lo que has comentado de los temas de tu organización. Creo que precisamente la falta de referentes, lo mencionaron en la mesa anterior, es lo que hace que una persona se pregunte o te pueda preguntar si el puesto ese es por género o no es por género. De ahí la importancia de las cuotas, aunque no nos gusten o suenen extraño, pero yo creo que es muy importante estas cuestiones porque es la forma de ir evolucionando. De hecho, el planteamiento de lo digo por aclarar, de la directiva que se ha aprobado en relación con los consejos de administración, ya de lo que habla es de representación del 40% del sexo menos representado. Entonces, esto me gusta más. Bueno, el tema es que te guste o no te guste, lo regulan y tampoco hay esto es más lógico, esto es más lógico. Pero por eso te diría que, y cuando hablamos tenemos que transmitir eso, ¿no? Lo importante es, por supuesto, asumir las obligaciones que vienen y que se vean estas cuestiones y sobre todo tener referentes en las organizaciones. Por eso es importante que en las distintas organizaciones haya esa representatividad que haría que esa persona que se le ofrece no se lo cuestione si es por talento o es por cuota. Dicho eso... Permíteme un comentario. Por supuesto que hay que cumplir las leyes y por supuesto que hay que cumplir el marco normativo que exista en cualquier momento. No, es que esto no es ni siquiera marco normativo. Esto simplemente es porque tiene que ser así. O sea, es que lo que hay que es que asumirlo entre todos, que esto es así, no hay que cuestionarlo. La Constitución nos ampara la libertad de expresión. Sí, pero la libertad de expresión, evidentemente, Emilio, no me la quita nadie. yo no te la quito, No me la pero yo te quita lo aclaro. nadie. Te la aclaro y no te lo aclaro como supervisor, te lo aclaro como que te quiero. Vale. Yo también te quiero. De todas formas, yo creo que si me permitís como moderador, que estéis totalmente de acuerdo, son puntos, bueno, son sutilezas que, bueno, que hay que mediar y que hay que trabajar, pero... Sí, es un tema que es lo importante, o sea, por eso estamos hablando de estas cuestiones y por eso no es que asumirlo todo. Correcto. Y a veces nos cuesta, o sea, y no es un tema que mentalmente, y ahí está la importancia también luego de la parte de regulación, porque antes habló de sesgos, también tenemos ese tipo de pensamientos sobre cualquier cuestión relacionada con esto, y ya no digo solo un tema de género, con otra serie de cuestiones, antes también se mencionó la cuestión en otros países con el tema de las minorías étnicas, tenemos que asumirlo aquí también porque la directiva piensa también en eso y acabaremos teniendo esa cuestión también a nivel local porque bien, cada vez de esa diversidad que estamos hablando de estos nuevos jóvenes que vienen, también hay que ver eso. Ahora cuando ves, de hecho la gente que está entrando en las firmas pasa, nosotros en la administración pasa, ya no es uniforme en cuestiones de raza tampoco. Entonces, esa realidad también vamos a tener que asumirla. Cerrando ese tema, aunque se va a seguir abierto y creo que seguiremos hablando en los próximos reuniones que tengamos con las distintas corporaciones, voy al tema de la Directiva de Sostenibilidad. Pues creo que es un cambio. Lo que pasa es que es un cambio complejo. Es un cambio que nos va a afectar tanto en la parte de elaboración como en la parte de verificación. Creo que es un cambio que va a hacer que tenga la máxima vigencia ser experto contable, ser experto en información corporativa. Lo que pasa es que va a haber que hacer frente a ese expertise que tenemos o que deberemos tener de una forma diferente. Tenemos que ver la información corporativa que se está ampliando. Nosotros vamos a tener que ver, sobre todo los que somos fundamentalmente economistas o del ámbito de ciencias empresariales, que era antes, tenemos que ver el impacto que tienen las cuestiones vinculadas a la sostenibilidad en la parte financiera. Tenemos que ver cómo funciona el reporting, pero vamos a tener que contar también otro tipo de expertos en los ámbitos que son nuevos para nosotros. Y probablemente vamos a tener que tener en las firmas, va a haber que tener en firmas y despachos que se asuma este tipo de actividad, personas de otro tipo de formación. Lo que es importante, yo creo, y sobre todo pensando en los despachos pequeños, porque las firmas grandes suelen tener esto resuelto porque tienen todos los ámbitos de consultoría, acaban teniendo expertos de todos los ámbitos, es que la visión del auditor va a cambiar. Es decir, el auditor como persona, sobre todo a nivel de despachos más pequeños o firmas más pequeños, que tiene esa relación directa con su cliente, tiene que ser capaz de transmitir al cliente que lo que viene es un cambio que le puede afectar en su modelo de negocio, que le puede afectar
a un futuro, en un término mediano, también incluso en valoraciones de sus propios activos, que no es algo ajeno a él, con independencia de que no vaya a tener que hacer el informe de sostenibilidad, con independencia de que incluso no entre en la cadena de valor de otros más grandes, el impacto que puede tener tiene que conocerlo. Y la forma que puede conocerlo el cliente es a través del auditor. Entonces, hace falta formación, hace falta mucha formación. En algunos casos hace falta transformación para incluir perfiles que no se tienen o formaciones que no se tienen dentro de los despachos, pero el conocimiento va a ser fundamental para todos, aunque no estéis pensando en que vais a trabajar en el ámbito de la sostenibilidad porque va a impactar en estos términos. Hay que conocer lo que puede impactar en las empresas. Ese es parte de vuestro trabajo y es lo que os da valor con los clientes. No es solo firmar un informe de auditoría, es también asesorar en lo que vienen las empresas y hacerles que conozcan cómo puede cambiar su empresa en el futuro. Esa labor la tenemos asumida porque la labor de apostolado la hemos hecho con los planes generales contables, con los EINF, con los informes de gestión, con toda esa serie de... Yo creo que en la firma o el auditor este que te refieres, ¿no? Que está tan a pie de calle, tan cercano al cliente, esa labor se hace. Y estoy convencido que en las firmas muy grandes también se hace. Quiero decir que la labor de apostolado la asumimos. Lo que vemos todavía es mucha incertidumbre, ¿no? Hay todavía muchas cosas que nos dejaron ayer, que eran las últimas novedades que teníamos, nos dejaron un poco parado. De hecho, mi siguiente pregunta, que es a Ferran, va también por ahí, va por el tema de sostenibilidad. Antes han manifestado, si no quiero recordar mal, que efectivamente era la información corporativa, que además parece que de una forma importante viene a los auditores, aunque no solo a los auditores, no tenemos la exclusividad, pero de una forma importante a los auditores. Va a llegar como quisiéramos todos. El instituto en este proceso de transposición de la directiva a la ley que tendrá que dar lugar para los futuros informes de sostenibilidad. ¿Está muy de acuerdo, no? ¿O qué le gustaría, o qué echa de menos en lo que podríamos mejorar? Vale. Bien, antes de contestar también, al menos quisiera hacer una matización de los comentarios que se han hecho antes por Emilio. Nosotros desde nuestra corporación, quizás ya sé que son visiones personales, pero con ganas de hacer aquí discusión, pero estamos más por lo que ha comentado quizás Santiago, ¿no? En la labor esta de los temas de equidad y que hay que salir a veces de nuestra... A pesar del espectro que tenemos, pues hay que salir de la zona de confort y a veces hay que, vamos a decir, forzar las situaciones para generar un cambio. Pero bueno, dicho esto, me remito a tu cuestión. Bien, nosotros en el aspecto de la transposición que se está haciendo de esta directiva, lo que hacemos es, bueno, al menos lo que vemos, valoramos muy positivamente los textos que ahora están circulando pues, en trámite de audiencia pública en el Estado, etcétera, ¿no? Yo creo que es una transposición que a nosotros pues estamos cómodos. También es una transposición que en todo este proceso ha sido pues también muy satisfactorio por el diálogo que hemos tenido las corporaciones junto con nuestro regulador, y yo creo que había unos temas muy básicos del redactado que se han conseguido, que es que al menos la normativa, la aplicación de todo esto fuese igual para todo el mundo. Dígase auditores, dígase verificadores, expertos independientes, diga lo que se diga, que es decir, las normas de actuación profesional fuesen idénticas para todo el mundo. Esto era una proclama básica, ¿no? Y que se ha conseguido. Ahora bien, también por delante tenemos un periodo, ahora parece más cercano que hace 48 horas, ¿no? De tramitación, y por eso pedimos al Ejecutivo que salga y a los partidos políticos que conformen todo el arco parlamentario, pues que apoyen los textos que hay, ¿no? Y que en esa tramitación que tengamos, pues no tengamos cambios o sobresaltos sobre unos textos que hoy por hoy, pues al menos desde nuestro punto de vista, nos satisfacen, ¿no? No hay grandes observaciones a esta ley, no las hemos hecho. Quizás en el preámbulo sí que matizamos un poco que parecía que equiparaba este tipo de informes con los de información corporativa.
corporativa de las compañías de información financiera. Nosotros aquí creemos que es mucho más complejo, ya lo veréis. Esto, verificar este tipo de información va a ser, no es un trabajo sencillo, va a ser complicado y requiere bastante multidisciplinaridad. Lo que sí que podemos ver es que alrededor de todo esto pues van a salir riesgos, ¿no? Están saliendo riesgos que están alrededor de la sostenibilidad, ¿no? Y lo mismo que te exigen, pues verificar una información sobre sostenibilidad, pues lo puede ser que esa información a veces no sea bien hecha, ¿no? Es el famoso greenwashing, ¿no? Que puede aparecer, ¿no? Y que en algunos reguladores de mercado, como la CNMV, pues quiere ser muy cauteloso porque no se utilice este tipo de información pues para dar, vamos a decir, blanqueo a un tipo de situaciones, ¿no? También alrededor, después de la directiva, la transposición que se apruebe, pues está en la elaboración de los estándares. Como sabéis, los estándares de elaboración pues ya están funcionando, los borradores. Esperamos que a finales de este año pues estén, pero también para el año que viene van a estar los estándares de la verificación, ¿no? Bueno, eso va a tener también su complicación. Esperamos que sean un entornos de esas ISAE 3000 que conocemos. Yo creo que se está apuntando por este tema y a nosotros, a los auditores, pues yo creo que estamos bastante, vamos a decir, confortables con esos entornos, con lo cual pues vamos a tener, yo creo que una situación favorable. No voy a decir de ventaja, pero sí que favorable. Después hay que tener en cuenta todo lo que es, ya lo he dicho antes, el tema de la formación. Ahora habrá que ir deprisa. Tendremos que formar a muchos especialistas que aún no están formados, ¿no? Pero la demanda que vamos a tener de estos servicios exigirá darles esa formación, capacitarlos. Bueno, aquí siempre lo que hemos de tener en cuenta es que nuestra formación, la que le demos a esos profesionales, tiene que ser una formación de mucha calidad. A veces en el mercado, entre situaciones así tan explosivas, empiezan a salir aleatoriamente tipologías de formación que al final no ofrecen una calidad que nosotros pensamos que yo creo que las corporaciones hay que darles, ¿no? Esto no es sencillo, no es una cosa sencilla, una formación de una semana, es complicado. Algunas variantes sí que vamos a decir, podremos estar formados porque estamos habituados a la verificación, pero en otras, pues no, habrá que, cuando tengamos evidentemente los estándares de elaboración de información como los de verificación, pues todo el mundo pues tiene que adaptarse a estas nuevas circunstancias y eso nos complicará. Es decir, pero al final, para darle cerrar tu respuesta, yo creo que es un entorno muy positivo para nuestra profesión. Es un entorno que va a permitir pues, elevar nuestros servicios profesionales, incrementar la facturación, pero es a su vez, yo creo que es un entorno que exige un compromiso realmente de ofrecer unos servicios de calidad. Gracias, Ferran. A ver, Emilio, cambiamos de tema y vamos a ir saltando un poquito, si os parece. Un tema también que consideramos muy relevante y que también se ha tratado en esta jornada, que es la atracción y fidelización del talento, ¿no? Estamos prácticamente a pocos días del examen, de la segunda fase del examen práctico de acceso al ROA, la fase práctica, y nuestra pregunta es, la primera pregunta serían dos. Una, ¿el nuevo diseño crees que va a favorecer que se incorporen más y qué cosas habría que hacer más que eso que se ha hecho ya este año para ir favoreciendo la atracción, al menos inicial, de aspirantes a superar estas pruebas? Gracias, Ramón. Antes una matiz de lo que el comentario que has hecho. Yo creo que se puede forzar la realidad, tú decías forzar, y también se pueden forzar los gobiernos que se constituyan, pero han de funcionar luego, han de ser útiles y han de ser eficaces para los ciudadanos. Esto es fundamental.
Volviendo al tema era necesario, era imprescindible que hubiera una reforma y una modernización del examen de acceso a ROAC. Se ha comentado muy bien antes por la sesión anterior. El examen de acceso a ROAC, creo que la media de los que aprueban es del 36 años, ¿no? Me parece. En torno a 36 años es la persona que aprueba el examen de acceso a ROAC. Es una profesión que se está quedando la gente mayor. Ahora olvidaos de las Big Four y pensad en los despachos que hay en España de auditoría, pequeños y medianos y en general. La edad media del auditor de cuentas es en torno a 57 años, más o menos, y hay más auditores de 70 años que menos de 40. Por lo tanto, la realidad, y hay un problema de sucesión a los despachos. Por lo tanto, hace falta savia nueva, gente nueva que se incorpore en el mundo de la auditoría, bien sea con acceso a ROAC con título o de ayudante, colaborador, empleado de un despacho de auditoría. Había que modernizar el examen. Javier, ¿estás por aquí, Javier Montoya? ¿Ya se ha ido? Se ha ido, bueno. ¿Te acuerdas, presidente? En un acto que hicimos en Santander, hubo una intervención muy interesante de Javier Montoya, que ha estado antes en la sesión vuestra, y a raíz de esta, no sé si fue más a más o fue lo que impulsó, el presidente del ICAC convocó a las dos organizaciones, a las dos corporaciones, al Instituto de Censores y a nosotros, REA, a hacer una comisión para modernizar o actualizar el examen del acceso a ROAC. Nosotros desde REA estamos muy satisfechos de la iniciativa del ICAC, muy satisfechos de colaborar con censores y muy satisfechos del resultado. Es decir, ya se han conseguido mejoras. Prueba de ellos es que creo que se ha roto la tendencia de bajada, de disminución, y se ha incrementado, creo que son en torno a 50 inscritos este año. Yo tuve la oportunidad de estar en 4 ocasiones miembro del tribunal y veía que iba bajando. Vamos a ver, supongo que todos conocéis los cambios, pero fundamentalmente lo que se ha pretendido es hacer un examen más lógico, con más sentido común. Es decir, no tener a una persona 6 horas sentadas en una aula, sino poder tener un descanso entre una parte del examen y otra, 4 y 2 horas. Es decir, esto es de sentido común. No, porque si no, estamos potenciando a que tiene más resistencia física, quizás que respecto a que tiene más talento. Y hay otras cuestiones muy importantes, que el examen se haga cada año, no cada 2 años, etc. Yo he visto un talante muy positivo porque nosotros hemos de siempre, tanto el ICAC como el Censores como el REA, ir juntos de la mano para mejorar la profesión, la actividad. Es decir, que sea potenciarla en prestigio, en tamaño y en rentabilidad también. ¿Por qué no? Hay que decirlo. Porque en definitiva es un negocio la auditoría. Un negocio con un interés general, pero es un negocio. Entonces, creemos que falta un paso más, que no es fácil, para conseguir el examen que queríamos todos, que no es fácil, repito, no es fácil, pero que hay voluntad de conseguirlo, que es que el examen se puede hacer por ordenador y no manualmente. Claro, si a mí ahora me ponen 6 horas seguidas escribiendo, realmente me colapso. Yo ya hace muchos años que no estoy 6 horas escribiendo, por lo tanto, teníamos que ir al aspecto tecnológico de poder utilizar el ordenador. Repito, no es fácil esta solución por el tema coste económico y por el tema tecnológico, pero sin duda llegaremos en poco tiempo ya sería, digamos, la parte final de la actualización del examen, tal como lo entendemos. Por último, un tema respecto a sostenibilidad, aunque no me lo has preguntado, déjame comentarlo. Creo que la sostenibilidad es algo absolutamente necesario. La gente joven hoy en día tiene una sensibilidad que quizás nosotros no teníamos cuando empezamos en el mundo de la auditoría. La gente joven tiene más sensibilidad en el tema social, medioambiental, género, diversidad, etcétera, y hay que darle una respuesta a esta petición de la sociedad. Hay que dar una respuesta. Y esta respuesta es, parcialmente, pues, que las empresas aporten a la sociedad lo que hacen, que no es meramente financiero. Porque eso es necesidad de la sociedad, lo demanda la sociedad. Por lo tanto, yo soy absolutamente favorable
a que se exija en determinadas condiciones la elaboración y posterior verificación de informes de sostenibilidad, totalmente. En esta transposición de la ley directiva, salvo un matiz que comentaré ahora, el resto me parece muy bien y ojalá se apruebe pronto y se pueda aplicar ya de seguida, porque realmente me parece, estoy yo diría que incluso contento de esta ley, porque yo creo que hay una auténtica necesidad. Lo único que me hubiese gustado es que hubiese habido una reserva de dominio para los auditores de cuentas, en el sentido de que los únicos que pudieran verificar los estados de información no financiera o informes corporativos en materia de sostenibilidad fueran los auditores de cuentas. También se ha abierto la posibilidad de que sean profesionales independientes, expertos independientes, cumpliendo determinados requisitos que el ICAC en su momento pues publicará, o sea, no cualquiera, sino determinados requisitos para homologarlo de alguna manera a lo que es el registro del ROAC de auditores de cuentas. Era todo esto, gracias. Bueno, quería hacer solo una apreciación que lo he dicho anteriormente o a lo mejor no se me ha entendido, que cualquiera puede intervenir en algún momento. Las preguntas las quiero centrar un poco porque si no, no tenemos tiempo para avanzar. Don Francisco, está usted muy callado. A ver, tenemos dos preguntas, más que una, dos. Uno sería con este tema que estamos de atracción y fidelización del talento, el tener la figura del experto contable ya con algún cierto reconocimiento favorecería vía reserva de actividad, no sé, usted sabe más de esto que nosotros, el tema, en qué situación nos encontramos actualmente, porque siempre venimos hablando mucho, tantos años de ello, pero sabemos que se avanza, pero en qué situación nos encontramos. Y luego también hay una pregunta relacionada con ello que me gustaría saber, porque fuera de nuestras fronteras, limítrofes con nosotros, tenemos expertos contables homologados, entre comillas. Eso nos está dañando porque es importante ver que ahora mismo las reestructuraciones empresariales, dígase en los ámbitos preconcursales, por ejemplo, o en otros temas, se están haciendo no solo en España, se están haciendo en la península. No quiero, y lo digo ya todo, ¿no? Se están haciendo en la península, no se hacen en España, pues evidentemente donde se están haciendo y en otros países, y figuran expertos, ¿no? De este tipo en ellas, ¿no? A ver, es un poco cómo se puede manejar, ¿no? Bueno, pues dos preguntas, situación correcto, y luego competencia. Este es mi tema, por lo tanto, córtame, porque si no, nos iremos a comer a las 3:30, como bien sabe el presidente del ICAC y Ferran, que son temas que tratamos las dos corporaciones y es un poco a lo que ellos me han dicho que me dedique. No me dedico a esto porque yo quiera, ¿no? Sino porque las corporaciones, las dos, me han puesto al frente de este proyecto, yo creo que apasionante y necesario, del registro de expertos contables y el desarrollo de la figura, ¿no? Bueno, llevamos unos cuantos años de desarrollo y es verdad que en los últimos tiempos pues, hemos dado ese paso. Bien nos dijeron los antecesores a don Santiago, ya no solo Enrique, sino Ana, ¿no? Antes de que esto vengáis a tocar esto, vamos a conseguir que esto tenga una presencia. No podemos ir a pedirle a la administración y en su caso también, por supuesto, al legislador, que se regule algo que acaba de nacer. Y esto era tan lógico que así se nos dijo y así venimos haciendo, ¿no? Y bueno, por mandato, como digo, de las corporaciones, pues yo creo que llevamos un camino que siempre se puede mejorar. El otro día en el discurso de don Santiago, del presidente del ICA, pues lo decía con claridad y yo le agradezco la claridad, porque hay que seguir avanzando en temas éticos, ¿verdad? En temas de desarrollo de la figura de experto contable, para que cuando sigamos yendo, ya hemos ido, ¿verdad, Ferran? Lo recordás perfectamente, aquella reunión que fue en abril, mayo, con el presidente del ICAC y con María Dolores Urrea, que estuvo ayer, por cierto, tan brillante como siempre. Fuimos también a hablar con la subsecretaria de Asuntos Económicos, doña Amparo López Novilla, lo mismo, los presidentes de las corporaciones y los peones de las corporaciones, que somos Fernando y yo y Fernando, ¿verdad? Y bueno, y ahí estamos trabajando, porque yo entiendo que es una cosa que es vamos, yo creo que nadie piensa que esto esté descabellado. Esto es plenamente lógico. Otra cosa es que sea en el alcance debido, no en reservas de actividad, no podemos estar en este enfoque, pero sí en reconocimiento de la denominación, en cierta homologación. Yo cuando estoy en esta tierra, aquí me lo enseñaron. Bueno, el experto contable nació un proyecto que quizás quien primero empezó a hablar de él fueron los compañeros vascos, del Colegio Vasco, porque verdad, seguro que tú lo ratificas, su relación con los expertos contables de Aquitania les llevaba pues a tener una profundización en su relación profesional y los
economistas contables del País Vasco miraban con cierta envidia, por qué no decirlo, bueno, las atribuciones reconocidas que tenían los compañeros contables de Francia. No digamos nada aquí, estamos en Galicia, donde un contabilista certificado, ¿verdad? ¿Cuántas veces lo habéis señalado? Pues puede a trabajar en esta tierra sin ningún problema, y en cambio al revés no puede ser, porque no tenemos ningún tipo de homologación legal. Por lo tanto, esto es un camino que es lógico, pero nos han dicho muy bien desde el ICAC y muy bien desde el Ministerio que hay que seguir dando pasos pues, para completar la oferta y que sea asumible por ellos y sobre todo por el legislador y por el gobierno, que es en definitiva quien lo tiene que aprobar. ¿Su impacto en las nuevas generaciones? Bueno, es que no voy a dar opinión, voy a dar información. Nosotros en el registro de expertos contables homologamos, también tenemos como se sabe bien, 3 sistemas de acceso, el tercero es el del examen, y por homogeneidad con el ROAC tenemos unos máster, una formación que una vez superada pues exime de la parte teórica del ingreso al REC. Bueno, pues no sé si son 8 o 9 universidades, las que sean, una de ellas la de Cantabria, por supuesto, la de nuestro querido Javier Montoya, tan brillante también como siempre, que han pedido que se homologue, o sea, que en sus estudios de posgrado y de máster se contemple la figura del experto contable, porque las universidades han entendido que esta figura da más atractivo para que los profesionales de la contabilidad pues cuenten con un futuro, digamos, más, no sé, pues más, no sé si brillante, pero más positivo, ¿no? ¿Cómo va a ser atractiva la profesión contable si está completamente desregulada y se puede dedicar a ella cualquier persona que por el mero hecho de decirse que es contable lo es y se muestra así al mercado? Esto no pasa en casi ningún país del mundo y estamos pidiendo pues, que esto se aproxime a nuestro entorno, no por parecernos a los demás, sino sencillamente porque es lógico, ¿no? Y yo creo que la gente joven se ha aproximado a esto, porque claro, si una persona se define como experto contable y lo es, porque ha cumplido un meritoriaje suficiente para mostrarse como tal, pues es evidente que el prestigio de la figura es mucho mayor que el sentido contrario, ¿no? Por lo tanto, ahí andamos. Yo me corresponde ahora de hace unos meses el tercer mandato ya de expertos contables, espero que no mucho más, porque hay que dar relevo a nuevas generaciones, por supuesto, ¿no? Y yo les dije a mis compañeros, lo sabe el presidente del ICAC, que estos 2 años vamos a impulsar todo lo posible la relación con la administración ya iniciada para conocer qué se pretende que hagamos, para conocer dónde están los fallos que podamos estar cometiendo y para conocer qué aspectos dificulta a la administración para que seamos reconocidos, para abordarlos y con todo empeño superarlos. Nos has dejado un poco a cuadro porque tampoco nos has dado muchas novedades, ¿eh? Es que, oye, mira, yo llevo ya con esto mucho tiempo y si no lo conseguimos van a reñir. Nos hemos fijado perfectamente en que a don Santiago lo increpaba para los pasos que la administración quiere que demos. No, tal y es que, ya, bien, no, hasta ahí es que llego. hasta ahí leo, perdón. Al presidente del ICAC hay que agradecerle muchas cosas, pero esto va a sonar adulación, un poco lo es, ¿no? Pero bueno, pero también convencida, ¿eh? La claridad en lo que nos expone. Ni nos dice, fenomenal, estupendo, muy buena idea, ni nos dice es imposible. No, nos dice, bajo su conocimiento como alto cargo de la administración, qué debemos de hacer para ir consiguiéndolo. Y yo le agradezco las pistas y le agradezco las indicaciones, porque así de manera sé que hay que ir avanzando para que esto se pueda conseguir. Por lo tanto, el otro día en su discurso lo dijo con mucha claridad y por supuesto que no vamos a remangar para seguir creciendo y mejorando lo que podamos mejorar. Vamos a ver ahora con el señor presidente, a ver, le vamos a hacer una pregunta que yo por lo menos le he oído su respuesta en distintas ocasiones, pero yo creo que el tema va cambiando. Hay trabajos nuevos como el IPA en el tema de los plazos de pago a proveedores, que hemos estado también discutiendo estos días. El tema, por supuesto, de la información corporativa, dígase informes de sostenibilidad que vienen por ahí. El tema de honorarios. Seguimos teniendo unos honorarios que, bueno, a mí me ha puesto los pelos de punta Javier, porque he oído salarios que no los oí hace años y dice que se pagan todavía en el sector. Yo, sinceramente, no los conocía que se estaban pagando en el sector esos salarios. Debe ser, espero, que sea algo residual, pero los honorarios están bajos. Una de las formas de atracción y fidelización del talento es tener unas retribuciones, no sé, acorde a la especialización y al esfuerzo que le hacemos tanto teórico en la universidad como en los estudios de posgrado, como en los másteres, como luego en las firmas, ¿no? ¿El ICAC tiene previsto algo
Sé que No puedo por ser muy favor original en y esto. por favor y por favor no me digas que eso es cosa de nuestra, Hombre, eso que puedo tal, las decirlo, ¿no? corporaciones, lo Decirlo puedes puedo decir. decir. Ya, pues, yo, por favor, pero Además, bueno, es puedes verdad, decirlo. porque es verdad. A ver, no puedo ser muy original en mi respuesta porque es el camino también que estamos siguiendo y lo he comentado todas las veces que ha surgido esta cuestión y evidentemente para nosotros es una preocupación los honorarios, básicamente por la vinculación a la calidad. El fijar honorarios está totalmente fuera de lugar, no se puede hacer, va contra las normas de competencia, pero lo que sí que es para nosotros es que hacer un buen trabajo de auditoría o tener una firma o un despacho consistente requiere determinadas actividades, requiere inversión en personas y requiere tiempo y horas de trabajo. Con lo cual, desde el punto de vista del cumplimiento de lo que son actualmente las normas de gestión de calidad y directamente las normas de ejecución de los encargos, si los honorarios son muy bajos, no da para hacer el trabajo cumpliendo con las normas. Por eso, para nosotros es un indicador dentro de lo que es nuestras labores de supervisión, de planificación de las supervisiones, los honorarios bajos, particularmente cuando hay un cambio de firma o de despacho en un encargo, pues es un indicio de que ahí puede haber un problema de falta de calidad en el trabajo, un problema de trabajos mal realizados. Nosotros por ahí podemos incidir y lo hacemos porque revisamos, lo que pasa es que hay una capacidad limitada. Hablamos en España de 70.000 encargos de auditoría. Lo que se puede hacer sobre honorarios bajos vía inspección es limitado. Hay una parte que es muy relevante, que sois los propios auditores. Es un tema de competencia desleal, siempre lo he dicho, y creo que por ahí te hay que incidir también mucho. Las corporaciones tienen un papel relevante, al menos informativo, también un papel en su caso, y los auditores de denuncia cuando se identifican prácticas que están perjudicando, porque lo fundamental que tenéis que pensar todos es que quienes acabáis perjudicados sois vosotros mismos, y vosotros sabéis cuando un honorario, cuando lo veis, cuando participáis a lo mejor en algún tipo de concurso, o cuando perdéis un cliente porque entra otro, sabéis que es un honorario que no da para cubrir ese encargo. Vosotros sois los que tenéis que plantearos que os están perjudicando. Por eso sois también un sector regulado, sois una profesión regulada con un registro sujetos a supervisión. Tenéis que asumir que a vosotros os afecta el prestigio de la profesión. Ese papel es muy importante. Hay otro que excede el ICAC y es el papel del ICAC y es donde probablemente estén dando más casos de caída de honorarios, que es el tema de los concursos públicos. Es algo ajeno a nosotros y es un tema en el que me lo decís siempre que voy a cualquier sitio. También por eso antes te hacía la broma de ir a Murcia, pero es porque la parte buena de cuando vas a los sitios es que te llega el mensaje más allá del que me transmiten los presidentes de las corporaciones y eso es muy importante, poder escuchar a los auditores y también de las grandes firmas, que al final suelo hablar más con los presidentes grandes o medianas firmas que con pequeños despachos y es el gran momento para escucharos. Y ese es recurrente, esa preocupación con el tema de los honorarios y en particular con el tema de los concursos públicos. Creo que hay mucho que hay que hablar y es mucho de hablar en congresos y también hablar vosotros a nivel de corporaciones, a nivel local en las corporaciones, de lo que están haciendo determinados compañeros. No digo que os peleéis, pero ni que señaléis como, bueno, depende, a lo mejor sí que hay que acabar señalando, pero es donde está mucho de lo que hay que hacer. Y luego la exigencia del cumplimiento, que además es lo que da prestigio a la profesión. Queremos tener una profesión de prestigio y así lo es, pero el mantenimiento se da por hacer bien los trabajos. Es así. Y vuelvo a lo que dije al principio. Cuando no se dedican las horas que hay que dedicar, cuando no se hace el trabajo que hay que hacer y tiene la equivalencia en lo que se cobra, es evidente que se está desprestigiando la profesión, aparte de perjudicaros a todos porque perdéis contratos y no solo eso, van a seguir bajando los precios en los ejercicios futuros porque ya al conseguir que suba es muy complicado una vez que un cliente ha encontrado a alguien que se lo dé a un precio muy bajo. Que no puedo ser original. Me gustaría decirte otra cosa, pero ya... Efectivamente, ¿no? Y ahora este año, bueno, estos próximos años con las inversiones que vamos a tener que hacer todos, ¿no? Para, sobre todo, inteligencia artificial, robotización, tal. Bueno, al final, pues, tendremos todavía que... Ahí va a haber un ahorro. También es verdad que yo creo que es posible que con lo que viene de cambios va a haber una parte que es incremento de costa a corto plazo con nuevas exigencias normativas de gestión de calidad. Todos los temas de automatización y estas cuestiones posiblemente a un plazo medio va a suponer un ahorro de costes para lo que es la carga que tengas en los encargos. Pero bueno, eso ya lo veremos. Nosotros lo tratábamos ayer y la conclusión a la que llegamos que las que entran por las que salen, porque decía al final el personal que vas a tener tiene que estar más preparado, con lo cual tampoco puedes
los recursos financieros que tienes que tener para pagar esa serie de personas, pues será más importante. Pero bueno, estamos totalmente de acuerdo. Y en el tema de las licitaciones públicas no voy a hablar, porque bueno, ayer precisamente me comentaban aquí en Galicia temas de precios de informe de la administración pública irrisorios. Eso es algo que tendremos que en algún momento, no sé con quién lo podremos ver, pero habrá que entrar o romper esa dinámica de que una vez que se ha concursado y se ha puesto un precio, al año siguiente ya se sale de ese precio. Entonces, cuando llevas 3-4 años, lo que pasa es que el precio no se parece en nada a lo que inicialmente se preveyó o se estimó que tenía que ser. A ver, esta pregunta es para Emilio y para Ferran, para don Emilio y para don Ferran. Tenemos ya lista para la aprobación definitiva la norma técnica sobre entidades menos complejas. Yo sé que aquí, o por lo menos lo que percibimos los auditores de a pie, es que no hay un acuerdo total, ¿no?, entre las dos corporaciones. A nosotros nos gustaría que brevemente, porque sé que esto puede ya, Ferran, pero es que si no digo brevemente, luego tendré que interrumpir, por eso digo brevemente, nos dijeseis ambos, pues bueno, los criterios que mantenéis respecto a este tema, ¿no? Porque el IASB la tiene ya lista, ¿no? Entonces, a ver qué pensáis al respecto. ¿Quién empieza? No, yo por mi parte, el que quiera. Bueno, nosotros desde la REA, Ramón, siempre hemos dicho que estamos favorables, sin matices, a que haya una norma técnica para entidades menos complejas. Y voy a intentar argumentarlo. Ya el hecho que haya un borrador por un organismo internacional que seguramente se convertirá en norma aprobada definitivamente antes de acabar este año 2023, ya demuestra que hay una realidad. Se hablaba de realidad social, pues aquí hay una realidad social. Si no hubiera esta realidad social, este organismo internacional no hubiese elaborado una norma para entidades menos complejas. Segunda consideración. Esta norma para entidades menos complejas significa que vosotros, cuando auditáis una compañía, una empresa que sea de un tamaño pequeño, podréis aplicar una normativa más adaptada a esta empresa. Y cuando auditéis una compañía de tamaño superior a los ratios que se determinen, tenéis que aplicar la normativa general. Bueno, yo creo que se ha hablado antes de sentido común. Yo creo que eso es sentido común. Pongo el ejemplo que ya me has oído decir muchas veces y tú, Ferran, también. Pero bueno, os lo digo. No es lo mismo auditar un concesionario de la fábrica SEAT que auditar la fábrica SEAT. No es lo mismo. Los problemas y la complejidad de una y otra son completamente diferentes. Por lo tanto, Ramón, son dos situaciones diferentes. Tiene que haber, igual que hay un plan general de contabilidad para general y luego otro para pymes, pues también, igual que la sostenibilidad va a entrar en vigor gradualmente para empresas más grandes y luego medianas y luego ya veremos, pues aquí tiene que haber algo que es muy simple, es decir, que es que haya una normativa especial para la mayoría de despachos de España, que son pequeños y medianos. Las Big Four ya se defenderán ellas, pero las corporaciones tenemos que defender a los pequeños y medianos despachos en el día a día. Y una realidad de defender a los pequeños y medianos despachos es hacer las cosas con lógica. Solo pedimos al Instituto de Contabilidad, al ICAC, a su presidente, con el cual hay muy buena relación, como habéis visto. En este punto no pensamos lo mismo, pero hay muy buena relación. Le pedimos que sensibilidad, que esta norma internacional la adaptéis y la apliquéis también a España, porque España, más del 90% de las empresas son pymes. Son pymes. Y como son pymes, tengamos una normativa para el conjunto. Es decir, no legislemos para el 5% de las empresas, legislemos para el 95%. Y ese 5%, que son grandes empresas, adaptémonos a ellas. Por lo tanto, apliquemos lo que es el sentido común, que es una realidad que existe y que en nuestra REA lo apoyaremos hasta el final. Creemos que tiene sentido y como tiene sentido, pues contestando a tu pregunta, Ramón, sí, el REA ya viene del presidente anterior a mí, Carlos Puig, que ya lo defendía. Yo lo sigo defendiendo por convicción, apoyado por el Consejo Directivo y la organización en general,
creemos que sí, que es necesaria que se aplique en España esta normativa cuando se apruebe, seguramente a final del mes que viene. Muy bien, gracias. Ferran, Sí. tu turno. Bueno, sí, es bueno, el conocido que no tenemos visiones compartidas en este aspecto, ¿no? Bueno, yo creo que también lo he dicho en otros foros, ¿no? Hay que esperar a los textos, vamos a decir, definitivos que presumiblemente a finales de año pues van a salir y es evidente bueno, que los tenemos que acabar estudiando, pero nosotros nos basamos nuestras posiciones en base a lo que hemos visto, los borradores que están circulando, ¿no? Y nosotros, a ver, lo que estamos pensando también es que sí que evidentemente el texto normativo que se está poniendo a disposición es más reducido, ¿no? Hay menos normas, etcétera, pero nosotros pensamos que, y creemos que aquí no tenemos una visión compartida, que los temas de calidad se produzca por el hecho de estar esta normativa también una reducción de honorarios directamente, ¿no? Porque el mercado diga, oiga, yo soy una empresa menos compleja, pues no quiero tener ese nivel de honorarios. Yo creo que también tenemos alerta sobre que esta situación genere a auditores de un tipo y auditores del otro. No voy a hacer ni de primera ni de segunda división, pero sí que unas especializaciones un poco diferentes, ¿no? Y nosotros pensamos que la profesión al final pues tiene que ser compacta. Si las normas de calidad son para todos, pues tiene que evolucionar de forma semejante. Otros aspectos que percibimos es que, si os acordáis, cuando se transpuso, bueno, se hizo la ley de auditoría de cuentas y todo eso, aquí los aspectos clave de auditoría que venían de la directiva, pues se decidió que ahí se aplicaban exclusivamente a temas de EIPs, aquí se decidió aplicarlas también a las no EIPs, ¿no? Pues aquí, hombre, también consideramos un poco contradictorio que estemos trabajando para temas de auditorías menos complejas y que el tema de los aspectos claves de auditoría se siga manteniendo, ¿no? Igual, pero bueno, debería modificarse la ley de auditoría, etcétera, y nosotros tampoco estamos hoy por un tema de cambios en regulatorios, ¿no? Y después también hay que tener en perspectiva en estos impulsos que se están dando, especialmente en otras jurisdicciones diferentes a la nuestra, como otros países, como Francia, que puede también obedecer a intereses particulares, ¿no? Francia hace tiempo elevó los límites de la auditoría, ¿no? Con lo cual hubo un espectro de compañías que quedó sin auditarse, ¿no? Eso pues aplicó evidentemente una menor facturación de los despachos y organizaciones. Yo creo que ahora también, impulsando todos estos temas en diversas jurisdicciones, entre ellas Francia, lo que están intentando es, con las auditorías menos complejas, volver a recuperar, vamos a decir, mercado en relación a este nuevos, vamos a decir, tipología de clientes y volverse a someter aunque fuera con una auditoría menos compleja, pero someterse otra vez a revisión y con eso pues paliar los
la rebaja de honorarios. Pero en definitiva, yo también lo digo en todas las reuniones, hay que esperar a los textos definitivos, tenemos que comentar las dos corporaciones en aquellos puntos que tenemos de divergencia y encontrar pues una respuesta que satisfaga a todos en este nuevo entorno que probablemente pueda aparecer. Gracias. Me parece que, Paco, Francisco, Sí. ¿querías tú hablar algo? Sí, brevemente, no voy a decir nada que No, ya han no, dicho por favor, los ya presidentes. brevemente. Ya sabes que cuando digo brevemente es cuando más me enrollo, ¿no? Pero bueno, los presidentes han expuesto perfectamente los dos puntos de vista. Pero claro, mi presidente, Emilio, yo también estoy en el REA, y soy REA, como bien sabéis, ha puesto un ejemplo un poco de pasada que yo querría brevemente extenderme, ¿no? Que es en la proporcionalidad que ya existe en en todas las facetas de la elaboración de información corporativa. Yo no me considero peor contable cuando aplico un plan de pymes o cuando aplico el formato abreviado del plan general de contabilidad, porque justamente el ICAC y el regulador aprobó plan, estableció que, claro, debía ser proporcional. El concepto proporcional es un concepto absolutamente aplicable a cualquier faceta de la vida. Todo lo que no sea proporcional es negativo. El otro día en Madrid también nuestra queridísima Esther Ortiz nos hablaba en el tema de sostenibilidad de los estándares de elaboración de pymes, tanto las cotizadas como las no cotizadas. Yo me quedé encantado de la vida, porque yo cuando me vayan viniendo clientes que quieran elaborar información en materia de sostenibilidad, serán como mis clientes pymes. Y en lugar de hablarles, pues yo qué sé, de aquellas tremendas barbaridades que muy bien, presidente Ferran, son complejísimas, claro, cuando no son estándares de empresas grandes, no, bueno, pues el estándar para pymes voluntarias era completamente razonable. Es más, había incluso un nivel de pymes voluntarias que no tenían que entrar en el tema de doble materialidad, ni tampoco en previsión de temas financieros prospectivos, ni en tema de cadena de valor, porque una empresa, el taller, tú mismo que quiere, voluntariamente, o porque el banco le pide. Como bien sabemos, ahora los bancos están haciendo una limpieza, entre comillas, ¿no? De limpieza de empresas que tienen esta información revelada y tal. Y empezarán estas empresas, claro, por la aplicabilidad de las normas de sostenibilidad, pymes. Y esto que parece absolutamente lógico y hasta de celebrar, yo sé que el ICAC también, y en el EFRAG que compartimos con las corporaciones, responsabilidades, y Esther precisamente estaba en la comisión, ¿verdad?, en el grupo de trabajo de pymes, hemos insistido en esto. Y yo creo que todos celebramos que cuando haya que empezar a aplicar temas de sostenibilidad para pymes tengan un marco proporcional a la compañía. Por lo tanto, el tema de auditoría, es verdad que puede haber riesgos, pero claro, frente a los riesgos de honorarios que podemos encontrarnos, son riesgos que habrá que evaluar. Cáspitas, nos encontramos con certezas, que es lo de la proporcionalidad. Esto es un hecho. Por lo tanto, claro, yo, en fin, me he permitido poner este ejemplo, que el presidente también lo conoce, porque en una mesa que coincidimos, pues le planteé este mismo ejemplo. Gracias, Paco. Pues tú me dejas hablar, ¿no? Yo de este tema, bueno, no tenía previsto que hablar el ICAP, pero por supuesto. No, simplemente mencionar, yo creo que ya hemos hablado de esto muchas veces. La posición del ICAC ya es conocida, no es solo el ICAC, todos los reguladores europeos piensan lo mismo sobre esta norma. Y yo, los argumentos, voy a intentar ser muy breve por cuestiones de tiempo, pero bueno, hay uno que es básico, que es el tema de la posible segregación del mercado, pero también de las personas. Antes estábamos hablando de talento. Una persona, ahí te voy a la diferencia con el caso del plan contable de pymes y el plan contable general. Una persona que empieza a trabajar en un despacho, que se dedique, un joven que entre, que se le atrae la profesión de auditoría, empieza a trabajar en un despacho y no trabaja nunca en encargos o solo trabaja en encargos de entidades menos complejas, si tiene que enfrentarse al examen del ROAC, que aparte de que lo hagamos informático, van a entrar las NIAs, todas las NIAs, no solo de entidades menos complejas, o nos planteamos que hay dos exámenes ROAC, uno de entidades menos complejas, otro, no va a tener ni experiencia práctica del resto de las NIAs, ni probablemente conocimiento teórico del resto de las NIAs, se va a enfrentar a un examen en el que no va a tener conocimiento práctico sobre las materias. Va a ser un problema, porque ahí ya separamos y puede generar un problema de talento en todas aquellas firmas que se dediquen solo a encargos de entidades menos complejas, porque las personas no van a querer trabajar solo ahí a lo mejor, o van a querer acabar saliendo porque no van a encontrar en eso. El contraargumento que me dicen muchas veces cuando voy por los distintos sitios, me dicen siempre, bueno, que no todos queremos jugar la Champions, y tienen razón.
Lo que pasa que jugando en la Europa League o simplemente jugando la Liga Nacional te puede pasar que tu cliente te diga, a mí no me cobres como los de Champions. Sí, eso sí, el Real Madrid le puedes cobrar lo que quieras, porque ellos te lo van a pagar. Pero yo, que me vas a utilizar una norma que es muy simple, y antes me utilizabas todas las normas, que tú mismo me estás diciendo que como es menos complejo, como yo no soy la SEAT, si no soy el concesionario de SEAT, si antes era 100, ahora cóbrame 60. Porque es evidente que vas a tener menos trabajo. Lo estoy leyendo, lo oigo en tus congresos, lo has transmitido tu presidente, que esto nos va a simplificar el trabajo. Yo planteo los riesgos. Riesgo de talento, riesgo de formación y luego riesgo de actualización. Te puedes acabar en un problema. Y el otro día os lo comentaba también en un congreso. Esta norma se hace en este momento en base a unas NIAs actuales. Las NIAs van cambiando, tenemos la nueva NIA revisada. Si cambiamos la NIA de muestreo, tú te vas a tener que enfrentar a que tengo que aplicar la de entidades menos complejas, pero tengo que también tener en cuenta cómo se ha modificado la de muestreo, porque si no me va a venir a lo mejor el ICAC, porque es que esto ya no está actualizado. Hasta que no se actualice voy a tener que estar aplicando NIAs que incluso desconozco, si se me da el caso de que solo he trabajado con la NIA de entidades menos complejas. Bueno, me pongo un panorama muy negro para que lo penséis, sobre todo. Yo lo que digo aquí, lo importante es que lo que tenéis que hacer los auditores es pensar que os interesa. Y las corporaciones, por supuesto, que son los que la correa de transmisión de los auditores. Y pensar que os interesa considerando todas estas cosas. Y plantearos, con el encargo que ya tengo, las NIAs tienen en sus notas explicativas, yo encuentro cómo hacer, en mis encargos actuales, las cuestiones menos complejas. Me explica cómo hacerlo. Quizá me falta que me aclaren, que me den guías sobre cómo hacer esto y a lo mejor el camino es más guías que una norma que pueda acabar teniendo estos efectos indeseados. Pero sois vosotros los que os la jugáis. Ramón, déjame un momento. Yo lo que os pido es no, concreción. simplemente porque... un matiz, que quede claro que la profesión de auditor de cuentas será única. Es única. Bueno, hoy hay clientes de entidades de interés público y clientes que no son EIPs. Pero y los socios socios ROAC, los que han hecho el ROAC, han hecho y pueden acceder todos, y el que esté en una NOIP, porque está estudiándose, el que está cogiendo experiencia para hacer el examen en ROAC, se está estudiando todas las NIAs. Claro. El que vaya a estar haciendo encargos de menos complejas solo, si supongamos ese escenario que solo se dedica a eso, ya no. Es que no va uno solo. La aspiración de este es hacer una empresa que sea de otro tamaño y pueda aplicar todas las normas generales. El examen es ser único. Pero no las va a estar, pero no va a estar Otra cosa es el en la práctica. instrumento. Claro, en la práctica no las va a estar utilizando. Pero tampoco las utilizará. El Yo que creo esté, que- esté trabajando con entidades, no quiero entrar en el debate porque creo que es conocido por todos, pero el que esté trabajando ahora mismo con entidades, las que supuestamente sean entidades menos complejas, tampoco está practicando. Está Pero con tiene las que está. conocimiento, tiene el conocimiento de lo que hay, tiene un marco completo. No lo va a tener. ¿No? ¿Por qué? Porque solo va a estar utilizando la norma de entidades menos complejas. Yo no lo comparto. Puede ser, o sea, yo estoy planteando el riesgo. Y en los demás riesgos sí estoy de acuerdo que existen riesgos, pero que existen también que ahora mismo las NIES se han vuelto, vamos a decirlo claramente, para todos los que estamos aquí, infumables, se vuelven infumables, porque además hay que saber, ayer decían, no recuerdo qué foro, y me lo recuerde el compañero o compañera que se acuerde, que decían que, bueno, nosotros somos ya expertos en NIAs de tal y tal, que ahora nos faltan solo las de sostenibilidad y tal, y bueno, expertos. Intentamos comprender las NIAs. Hay NIAs que todavía se revuelven, ¿eh? Y las traducciones no hablemos de ellas, ¿no? Quiero decir que hay cosas todavía, no sé, yo creo que bueno, tenemos nuestro punto de vista y de luego yo, perdón, que yo soy el moderador y no debo de opinar. No, debate, si el debate está bien que debate. En fin, quería, Paco, dígame. Muy breve porque te has pasado todo tu tiempo, estoy cronometrando los tiempos y ya llevas tu tiempo pasado, pero sí quería hablar de un tema que además a ti personalmente has tenido una reciente experiencia, ¿no? El tema de la dimensión. El tema de la dimensión, todo de que si el tamaño importa o no importa, ¿no? Y recientemente tú lo has vivido en tus carnes y nos gustaría que ya no la valoración de tu experiencia concreta, que si la puedes valorar, por supuesto, bienvenido sea, pero sí la valoración, lo que te ha motivado, ¿qué hay detrás de ese incremento de dimensión, de incorporarte a otra firma, ¿no? Bueno, es verdad que el REA y con la presidencia de Emilio se ha potenciado, ¿verdad? Y también seguro el instituto se está trabajando en que la dimensión de las firmas sea una herramienta pues, para hacer frente a todas estas dificultades que estamos planteando, ¿no? Y los caminos, ¿verdad?, que puedan conllevar a uniones de auditores
que les facilite el cumplimiento de las complejísimas normas que se nos ponen encima, y más si no hay menos complejas, ¿verdad? Y de meter la cuña, pues entonces esto hace falta, claro, una opción. Bueno, efectivamente me he integrado hace unas semanas, que he sabido por las personas más cercanas a nosotros, de la mesa, por supuesto, en PKF ATES, que es la novena firma de España. Sin publicidad, por favor. Vale, en una firma del País Vasco. Y bueno, la verdad que es verdad que yo estoy satisfecho no por la firma, que también, sino porque se cierra un círculo, ciertamente. Se desaparece la incertidumbre que los más pequeños tenemos cuando nos abordamos a temas tan complejos. No querría decir con esto ahora, Ramón, cosas distintas que decía cuando era pequeño. Porque yo cuando era pequeño decía que ello era viable y lo sigo diciendo. ¿Qué pasa? Que el pequeño necesita alianzas, el pequeño necesita un socio de fuera, si es socio, o una firma con la que se colabora para hacer los EQCRs, para hacer las revisiones de que las normas de auditoría obligan, para estar acompañado en las dificultades. Y yo estaba asociado, y ahora ya no, pero con otras firmas de compañeros y amigos que bien conocéis también, pues para solventar estas dificultades. Es decir, que el socio pequeño, incluso individual, con un tamaño quizás mínimo, naturalmente, pero yo siempre he pensado y sigo pensando, ojo, como pasa, Carlos lo decía mucho, ¿verdad? En todo el país del mundo hay auditores pequeños, solo falta, y son perfectamente viables, y decir lo contrario me parece un poquito exagerado, ¿no? Otra cosa es, claro, que el tamaño favorece, naturalmente que sí. Y entonces, pero también estamos las corporaciones. Yo he sido tantos años pequeño que aún tengo esto dentro, ¿no? Y las corporaciones es lo que nos hemos de dedicar y nos dedicamos, las dos, con total convicción y con total empeño, que es en ser los departamentos de desarrollo de las firmas pequeñas que no pueden tener justamente por su tamaño, ¿no? Por lo tanto, pero claro, si uno se le ofrece la oportunidad de integrarse, pues yo desde luego, como no lo voy a recomendar porque lo he hecho, vamos. Ramón, ¿puedo decir algo? Muy breve, por favor, ya. Todo. Desde la REA, como ha dicho Paco, estamos potenciando una serie de actos en toda España que se llaman jornadas de crecimiento. También aquí en Galicia se va a celebrar una, precisamente porque entendemos que la complejidad de la normativa actual, tanto en materia de contabilidad, auditoría y materias como puede ser la sostenibilidad, hace que es muy difícil que un auditor pequeño pueda dar respuesta a todos esos requerimientos tan complejos que hay, y además sea rentable su despacho, porque en definitiva ha de ser rentable su despacho. Y pues estamos intentando ayudar a los auditores individuales o pequeñas firmas a que se agrupen en forma de acuerdos, integraciones, colaboraciones, para poder, primero, poder cumplir con toda la normativa tan compleja existente, y segundo, mejorar en rentabilidad, poder invertir en transformación digital, poder invertir en cuestiones que luego le va a dar más rentabilidad y poder hacer una pluralidad de servicios que sean despachos multidisciplinares. Yo mismo, en su momento, yo estoy en una firma mediana, que somos 400 personas en toda España, una firma mediana, y yo también estuve en una época con un despacho mío que éramos 12 personas. Y mi experiencia ha sido muy positiva. La verdad es que la experiencia ha sido muy positiva. Yo os animo a vosotros a que busquéis acuerdos, alianzas, colaboraciones o integraciones, porque de verdad que realmente mejoraréis la calidad de vida y mejoraréis el servicio al cliente, la rentabilidad, y realmente pues os será más fácil responder a estos requerimientos que hay de toda índole en el marco normativo general. Gracias. Pues muchísimas gracias, y pasamos a la última cuestión. Como además de esa cuestión, lo que le vamos a pedir luego por mor de la organización es que clausure la jornada, o sea, dejamos al presidente del ICAC, y va un poco de lo que estábamos comentando antes, de la inteligencia artificial. Es decir, ¿qué piensa el ICAC y su presidente, por supuesto, sobre el papel que va a jugar la inteligencia artificial en nuestra actividad profesional? Porque sabemos que bueno, ya se está trabajando mucho en ello. Aquí hemos tenido ponencias, tanto el Instituto como el REA están haciendo un despliegue de medios de ponentes sobre cualquier herramienta de las tantas que haya de inteligencia artificial. ¿Qué papel va a jugar? Y luego, ¿qué papel juega el ICAC o en la supervisión de esa inteligencia artificial? ¿O si se va a ir introduciendo en la actividad propia del ICAC? ¿No? ¿Cómo lo tienen? Si tenéis algo previsto en este ámbito. Sí, a ver, desde el punto de vista de la actividad profesional, yo creo que es un cambio total. No sé el plazo,
si serán 5 o 8 años, pero va a cambiar totalmente la forma de encarar los encargos de auditoría y yo creo que la propia estructura organizativa de las firmas. Creo que se va a reducir recursos, antes lo mencioné, recursos en la parte de encargos y en cambio va a hacer falta muchos más recursos y tipología diferente y con mucho más conocimiento y experiencia en la parte transversal de las firmas. Va a hacer falta mucho más revisión dentro de las firmas, mucho más control sobre los propios algoritmos de las herramientas que se utilicen y les va a cambiar, se reduzcan las horas en los cargos, se incrementen las horas directamente en las labores transversales. Creo que además va a facilitar la competencia de despachos medianos, sobre todo, si pueden tener acceso a este tipo de herramientas. Hasta ahora, para poder acceder a determinados encargos de auditoría, necesitabas una serie de expertos que en la parte del encargo probablemente se puedan acabar sustituyendo por herramientas bien desarrolladas y te va a llegar con la parte de revisión poder cubrir eso. Creo que por ahí la competencia, sobre todo de despachos pequeños, la capacidad de competir con las grandes firmas se va a incrementar dentro de una pequeña cuña, salvo que solo se aplique en la norma de entidades menos complejas, con lo cual no podrían competir. Esto era el chiste del momento. Pido por pero favor que dejéis la cuña esa porque los temas pero están sin entrar en ese chiste, voy a la parte, evidentemente les va a dar una capacidad competitiva que creo que va a ser lo mejor para el mercado y lo mejor para las firmas de auditoría. Cambio total, cambio en perfiles, cambio, lo que decían, nuevos perfiles y en formación. Yo creo que el tema, a pesar de que seamos expertos y formemos parte de ser expertos, el expertise a futuro va a ser muy diferente y va a tener que ver mucho con estas nuevas generaciones. Vamos a tener que tener quienes trabajen en auditoría, un conocimiento también de otra serie de cuestiones que va a ser imprescindible para lo que te vas a enfrentar. Este va a ser el gran cambio en la parte de las firmas. En la parte nuestra estamos trabajando, tenemos ya herramientas que estamos implementando. Quizás esa es la parte de la peor noticia para todos vosotros, porque desde el punto de vista del supervisor esto también va a facilitar el trabajo. Va a ser mucho más fácil hacer trabajos de carácter transversal. Antes hablamos de los honorarios. Probablemente, y eso es un ejemplo, nos facilite trabajar en este tipo de cosas. Utilizando herramientas de análisis es mucho más fácil detectar cuestiones en las que podamos hacer una relación entre honorario bajo, falta de calidad, falta de horas. Ya veremos cómo aplicarlo y dirigirnos directamente a las firmas. Vamos a poder trabajar de otra forma desde el punto de vista supervisor, agilizar los procedimientos nuestros también. El disponer de herramientas nos puede suplir el gran problema que siempre tenemos, siempre va a haber, que es la falta de personal en un supervisor. Supervisar 70.000 encargos y si se incrementan, que sería lo mejor para todos, todavía más, nunca va a haber personal suficiente para eso. Y utilizando herramientas de este tipo, vamos a tener otro camino. Posiblemente, y ya pensando en las grandes firmas y que son el mayor riesgo desde el punto de vista supervisor, nos va a llevar a una conexión casi directa con ellos y trabajar casi. Esto ya será un futuro que yo no creo que lo vea como presidente, aunque con el camino que llevo, pues igual también, dentro de 10 años, pues ese tipo de conexión directa, este tipo de interacción directa con las grandes firmas también va a permitir un control mucho mayor de ellas. Posiblemente la supervisión en esta línea podamos ir casi a una supervisión en tiempo real, que casi sobre los propios, que podamos incidir en los propios encargos que están realizando, que te permita anticipar recomendaciones sobre esos encargos, que será lo mejor. Aquí volvemos vuelvo a lo que decía al principio, ¿cuál es el papel de un supervisor? Que a veces, y a mí internamente me pasa, el otro día tenía una reunión con gente y muy joven, y a veces se cuestionaban lo que estábamos haciendo, el papel del ICAC, que parece que somos unos consultores ahora, y yo decía, no, ese es nuestro verdadero papel. Nosotros tenemos que requerir y recomendar para subsanar los problemas. No se trata de ir a encontrar sancionadores. Entonces, todavía va a tener más valor eso. Es decir, estar diciendo, porque lo que queremos, o lo que debe querer un supervisor, es que se haga bien el trabajo de auditoría para asegurar que la información financiera de las empresas, bueno, y la de sostenibilidad ahora, es correcta. El trabajo sobre sostenibilidad va a ser posiblemente con este tipo de herramientas, se va a facilitar. Esto que nos parece inasumible, incluso para empresas grandes, posiblemente podamos disponer de herramientas que permitan ese análisis sobre lo que está reportando la empresa, que nos limite las necesidades de estos grandes expertos que parece que hacen falta y podamos hacerlo de otra forma. Yo creo que el futuro está por ahí y ahí va a estar el futuro también para esta gran profesión que tenemos y que va a permitir todavía más reconocimiento de la profesión. Muy bien, pues si es tan amable, señor presidente, de clausurar las jornadas. Vale, pues yo
lo que querría decir primero es, estoy encantado de venir siempre a esta jornada. Yo soy de Santiago, con lo cual doblemente encantado. Me encanta venir a todos los sitios a hablar de auditoría, por lo que decía, escuchar vuestras quejas, porque es una forma de acercar el ICAC a todos los supervisados y también en la parte contable a todo lo que es la relación con la contabilidad. Agradeceros esta capacidad para organizar estas jornadas, que continuéis, que incidáis, que siempre detectéis los temas más importantes. Creo que se ha hablado de todas las cuestiones que son clave a día de hoy en la auditoría. Las cuestiones han ido cambiando en todos estos años. El ICAC se implica siempre. Estaban presentes, si no me equivoco, 3 de las subdirectoras que tengo. Y yo creo que lo importante para la profesión, y lo hemos más o menos resumido en las distintas cuestiones que hemos planteado en esta mesa, es que tiene mucho futuro, va a requerir mucha formación, va a requerir adaptación, pero el futuro de la auditoría está garantizado, el futuro de la contabilidad también, porque es la clave para garantizar que se controla a las empresas. Así que, sin más, agradeceros muchos y felicitaros por estas jornadas que yo creo que han sido extraordinarias. Bueno, muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a todos.